el avatar del rey. Capítulo 331. Como si nada hubiera pasado. El evento All Star continuó. Yeshiu ya estaba parado fuera del estadio, completamente solo. Este tipo de situación era algo con lo que estaba bastante familiarizado. En sus muchos años como profesional, siempre había dejado el escenario temprano. Nunca había participado en ninguna de las ruedas de prensa antes o después de los partidos. A medida que crecía Gloria, año tras año, recibía cada vez más atención y la búsqueda y el bloqueo de los medios se hacían cada vez más feroces. Ser capaz de durar tanto tiempo sin estar expuesto podría verse como algo más fácil que crear una era. Miró de nuevo al gran estadio, brillantemente iluminado. Comparado con eso, se veía tan miserable. TSK, TSK. Yeshiu chasqueó la lengua. Volvió la cabeza y se preparó para regresar al hotel, cuando de repente, vio a una chica sentada en una barandilla cerca de la calle frente a él. Ella llevaba un par de binoculares alrededor de su cuello y actualmente estaba saludándolo. Increíble. En realidad, eres incluso más rápida que yo. Yeshiu saludó y fue a reunirse con ella. Sumuchen se rió y saltó de la barandilla. Una vez más se envolvió con ropa gruesa, una gorra y una máscara bucal. Si Yeshiu no hubiera estado familiarizado con ella, él no habría podido reconocerla. El partido ha terminado. ¿Quieres tomar un poco de helado? Dijo Sumuchen. Yeshiu se sorprendió y le preguntó. ¿Esa tienda todavía está abierta? Todavía. Sumuchen levantó sus binoculares y miró hacia el otro lado de la calle. Mira. Luego le entregó los binoculares a Yeshiu. Yeshiu miró y, efectivamente, en una pequeña calle detrás del estadio de Samsara había una pequeña heladería que aún tenía las luces encendidas. Es invierno, sin embargo, dijo Yeshiu. El invierno es el mejor momento para comer helado. No se derretirá tan rápido, así que puedes comerlo bien y despacio, dijo Sumuchen. Está bien, vamos. Respondió Yeshiu. Sumuchen trepó por la barandilla. Sé más civilizada y murmuró Yeshiu, pero también cruzó lentamente de la misma manera. Después de cruzar la calle, entraron en una pequeña calle. La pequeña heladería seguía siendo la misma de siempre. Había 4 mesitas para que se sentaran 2 personas. El surtido de sabores mostró en el refrigerador y cada uno tenía una pequeña etiqueta de precio escrita a mano. El dueño de la tienda era un tío de unos 40 años. Cuando vio que había clientes, no los saludó calurosamente ni los ignoró fríamente. Simplemente se paró frente al refrigerador y esperó silenciosamente su orden. Tendré este y este. ¿Puedo tener un cuarto de cada uno de ellos? Sumuchen seleccionaba hábilmente. Claro. El propietario tomó una taza grande y distribuyó uniformemente cada uno de los 4 sabores. Metió una cuchara pequeña en la taza, se la entregó a Sumuchen y luego miró a Yeshiu. ¿Puedo fumar aquí? Preguntó Yeshiu. Sí. El propietario asintió con la cabeza y, viendo que Yeshiu no iba a pedir nada, lo ignoró. En una pequeña mesa interior, Sumuchen jugó con su helado y se lo comió rápidamente. Yeshiu fumó su cigarrillo y se sentó tranquilamente frente a ella. El clima era muy frío y el helado también. Pero este tipo de sentimiento familiar los hacía sentir especialmente cálidos. Fuera del estadio de Samsara, Chenguro y Tanrou finalmente salieron corriendo. Chenguro también tenía sus binoculares listos. Ella inmediatamente los sacó para explorar, pero no encontró ninguna señal de Yeshiu. ¡Qué rápido!, dijo Chenguro. Ella y Tanrou habían salido del estadio bastante rápido. Dijo que primero regresaría, dijo Tanrou. Vamos. Volvamos. Chenguro detuvo un taxi y rápidamente regresó al hotel. Ni siquiera entraron a sus habitaciones. Ellas, en cambio, llamaron directamente a la puerta de Yeshiu, pero no hubo respuesta. ¿Todavía no ha vuelto?, preguntó Chenguro. ¿A dónde fue? Tal vez salió a dar un paseo. Esperemos. Tanrou abrió la puerta y entró. ¿Es realmente Yeshiu? Chenguro siguió detrás de Tanrou. Sí, y Tanrou respondió sin poder hacer nada. Chenguro había hecho esta pregunta por 7ª vez. Este tipo y... Chenguro murmuró para sí misma mientras encendía la televisión. Ella cambió al canal de Sports. El evento de All Star seguía en marcha y, al igual que en el pasado, los profesionales aceptarían los desafíos de la audiencia. Esta vez, sin embargo, no ocurrió nada inesperado. Los profesionales enviaron fácilmente a los miembros de la audiencia, pero la atmósfera nunca creció tan emocionada como antes.
Con un clímax tan alto, aparte de los miembros de la audiencia que fueron elegidos para subir, nadie podía sentirse tan emocionado como antes. Chenguru miró en blanco. Su mente claramente no estaba en la televisión. Cada vez que escuchaba un pequeño movimiento fuera de su habitación, salía como una flecha, pero no era Yeshiu. ¿A dónde fue?, murmuró Chenguru. Miraría por la ventana con sus binoculares por un rato y luego saldría corriendo de su habitación para llamar a la habitación de al lado para ver si Yeshiu había regresado. Después de hacer esto una y otra vez durante al menos una hora, el segundo día del fin de semana de All Star terminó, pero Yeshiu todavía no había regresado. Ni siquiera tiene un teléfono, se quejó Chenguru. En este momento, la transmisión del evento había terminado y la rueda de prensa para el segundo día pronto comenzó. El evento imprevisto de la competencia de desafío fue claramente el enfoque principal de hoy. Como uno de los jugadores principales en él, Duming fue naturalmente seleccionado para participar en la rueda de prensa y recibió un trato de nivel Dios. Duming se había calmado bastante. Si no pudiera dejar ir una pérdida, ¿cómo sobreviviría en la escena profesional? A pesar de que perder ante una jugadora normal era bastante embarazoso, aún así había ganado 4 partidos seguidos para demostrar su valía. Además, la habilidad de la chica había recibido mucho reconocimiento después del partido. En cuanto a ese segundo retador aún más anormal, aunque nadie vio su verdadera cara, casi todo el mundo estaba seguro de que era Yekyu. Entonces, en realidad, Duming no pudo dar mucho. Obviamente, no sería bueno para él parecer tan antideportivo, por lo que elogió la habilidad de Tanrou y luego mostró su respeto hacia Dios. ¿Qué piensa sobre la repentina aparición de Dios y Yekyu en el evento All Star? Esta fue una pregunta que prácticamente todos los reporteros hicieron a todos los profesionales entrevistados. Incluso habían ido y preguntado a algunos de los miembros de la audiencia. Las respuestas de los miembros de la audiencia eran obviamente muy descaradas. En cuanto a los profesionales, respondieron con cautela y sin entusiasmo. Para este problema de Yekyu, los reporteros obviamente no dejaron pasar la oportunidad de interrogar a los jugadores del equipo Excellentera. Al final, los jugadores del equipo Excellentera respondieron muy claramente, diciendo que esperaban que lo estuviera haciendo bien. No había ninguna sustancia en sus respuestas. Y como Su Muchen, que era muy cercana a Yekyu, no estaba a la vista, nadie podía entrevistarla. El punto culminante final brilló en la entrevista con An Wenkin. El capitán del equipo Tyranny se quedó mirando a la cámara y dijo sin rodeos: "Estaré esperando su regreso". Esta frase se convirtió en la mayor captura de los reporteros y se convirtió en los titulares. Los medios de comunicación habían adivinado que esto significaba que Yekyu planeaba regresar. El hecho de que Yekyu hubiera usado dragón alzando su cabeza, un movimiento que nadie más podía replicar y un movimiento que no había usado en 2 años y era su forma de decirle a todos que aún no había terminado. Al ver estas suposiciones de los medios de comunicación, Chenguru sintió una especie de sentimiento de satisfacción y superioridad. Mientras todos estaban preocupados por cómo lo haría, Chenguru saltó con los puños apretados. Una vez que ese chico regrese, definitivamente le preguntaré. Mientras decía esto, una vez más caminó hacia la ventana y luego hacia afuera de la habitación. Al ver que se estaba haciendo tarde y que Yeshiu todavía no había regresado, Chenguru finalmente estaba empezando a preocuparse. No me digas y que después de que él revelara su identidad, no regresará. Tanrou también se sobresaltó. De ninguna manera, ¿verdad? Eli. Todavía no ha recibido el salario de su primer mes, dijo de repente Chenguru. Su tono estaba lleno de tristeza. De repente, descubrió que, a pesar de que todavía no podía igualar a Yeshiu con Yekyu, ya fuera por ese tipo perezoso e irritante o por el dios que ella respetaba mucho, dejándola tan silenciosamente dejó un mal sabor de boca. Chenguru de repente se calmó y se sentó en su cama en silencio. Volverá. Tanrou se acercó para consolarla. Justo cuando ella dijo esto, escucharon un movimiento desde afuera de su puerta. Solo que con el humor de Chenguru, solo dejó escapar un suspiro, pero no se movió. Excepto que esta vez, los movimientos se acercaron más y luego se detuvieron afuera de su puerta. ¿Ha vuelto? Chenguru todavía estaba perdida en sus pensamientos. Esta vez, Tanrou dijo esto y lo comprobó. Cuando ella abrió la puerta, efectivamente, Yeshiu estaba jugando con su puerta. ¿Todavía no estás dormida? Yeshiu volvió la cabeza y saludó. Chenguru ya había salido corriendo de la habitación como el viento. Al final, Yeshiu simplemente abrió su puerta, giró la cabeza, dijo intenta dormir temprano y luego entró en su habitación.
Chenguro tenía tantas cosas que quería decir, pero el chico simplemente se escabulló. ¿Qué está pasando? La mente de Chenguro no pudo procesar lo que acababa de suceder. Es como si no pasara nada y Tanrou forzó una sonrisa. Consideró que Chenguro estaba a punto de partir. Efectivamente, después de una breve pausa, Chenguro inmediatamente se apresuró y golpeó con locura en su puerta. Yeshiu abrió la puerta. Su rostro estaba lleno de perplejidad como si no supiera lo que estaba pasando. Tanrou ya estaba sin palabras. ¿Qué pasa? Preguntó Yeshiu. Explícate. Dijo Chenguro con furia. Ella había estado pensando en cómo se acercaría a él. En su cabeza, Yeshiu y Ikyu eran dos seres completamente diferentes. Ahora que los dos eran uno, debería hablar con él como el pobre empleado del cibercafé que conocía o el ídolo que había respetado durante tantos años. Capítulo 332 Pasado vergonzoso. Chenguro inicialmente no estaba segura de qué tono utilizar al hablar con Yeshiu. Pero después de enfurecerse por la actitud de Yeshiu como si nada hubiera pasado, ella sacó su estado de furia habitual para Yeshiu. Está bien, dijo Yeshiu con calma y asintió con la cabeza. ¿Qué quieres que te explique? Y Chenguro parecía que ella podría arremeter y atacarlo en cualquier momento. Tanrou se apresuró a ser la mediadora. Ella empujó a los dos en la habitación, mientras decía, ¿qué tal si ustedes dos se sientan primero antes de hablar? Elige cualquier lugar que te guste. Yeshiu las llevó a su habitación y tomó el papel de propietario de la habitación. ¿Qué es exactamente lo que te pasa? Después de que Chenguro se sentara, su tono se volvió mucho más calmado, pero se podía escuchar fácilmente por los altibajos de su voz que estaba tratando de mantener sus emociones bajo control. Soy Ikyu. ¿No te lo dije ya hace mucho tiempo? Yeshiu finalmente habló. Eso cuenta. Chenguro se enojó. Entonces, ¿cómo se supone que debo hacer que cuente? Respondió Yeshiu. Chenguro se calló. Cierto. ¿Cómo se suponía que él lo dijera para que ella le creyera? Chenguro no pudo abstenerse de pensar en ello. Pero después de pensar un rato, de repente recordó. ¿Por qué había estado tan segura de que Yeshiu no era Ikyu? ¿No fue porque ella había visto su tarjeta de identificación? Si eres Ikyu, entonces, ¿qué pasa con Yeshiu? Preguntó de inmediato Chenguro. Yeshiu soy yo también. ¿Por qué tienes dos nombres? Ahora esa es una pregunta mucho más complicada, dijo Yeshiu. Chenguro se incorporó, lista para escuchar por qué tenía estos dos nombres. Al final, su postura erguida fue en vano, ya que Yeshiu había terminado de hablar. Luego se movió un poco como para decirle a Chenguro que estaba esperando la siguiente pregunta de Chenguro. La expresión de Chenguro comenzó a hacerse gradualmente más rígida. Tanrou volvió la cabeza en silencio para mirar por la ventana. La razón para tener dos nombres era algo por lo que cualquiera tendría curiosidad, pero Yeshiu había expresado claramente que no era conveniente responder a la pregunta. Él no iba a cambiar de opinión. Desde el reflejo de la ventana, Tanrou pudo ver a Chenguro agarrar su puño y decir, ¿por qué tienes dos nombres? Chenguro no pensó que Yeshiu no podría reconocer que esta era la pregunta que necesitaba más explicaciones. No te puedo decir eso, dijo Yeshiu. ¿Por qué? Porque es un secreto, dijo Yeshiu sin poder hacer nada. Una respuesta sin sustancia alguna, que ocultaba todo lo importante. No importa lo mal que Chenguro quisiera saber, ella no podía obligarlo a hablar. Respiró profundamente y se calmó. Luego preguntó, ¿cuál es tu verdadero nombre? ¿Adivina? Preguntó Yeshiu de vuelta. Respiraciones profundas. Respiraciones profundas. Chenguro respiró hondo varias veces y luego se levantó lentamente. Ella caminó de un lado a otro y luego se detuvo al lado de la ventana y realmente adivinó. He visto tu tarjeta de identificación. Aunque personalmente no puedo decir si es real o no, cuando registré tu nombre para el hotel, tu identificación no fue un problema, por lo que parece que es real, dijo Chenguro. Pero también has estado en la Alianza Pro. Por lo que sé, los jugadores de la Alianza Pro también tienen que usar sus tarjetas de identificación. No sé si la alianza te permite cambiar tu nombre registrado. Ya que a la mayoría de las personas no les importa, no estoy segura de eso. Has jugado en la Alianza Pro durante 7 años y nunca has revelado tu identidad al público. Si dijera que simplemente lo hiciste porque te gustaba ser secreto, no tendría sentido porque me dijiste que eras Ikyu cuando nos conocimos. Definitivamente tienes otras razones para no querer mostrarte al público, por lo que tu nombre de Ikyu es probablemente falso y también es un encubrimiento para tu identidad real. Eso significa que Yeshiu es tu verdadero nombre, ¿verdad?
Chenguru explicó su suposición y fue bastante lógico. Después de decir esto, miró a Yeshiu, esperando su respuesta. Yeshiu se quedó en silencio por un rato, antes de asentir con la cabeza. Parece que fue bastante fácil de adivinar, ¿eh? ¿Qué quieres decir, fácil? ¿Estás menospreciando mi capacidad para analizar cosas? Dijo enojada Chenguru. Fue un hermoso análisis. Yeshiu aplaudió. ¿Entonces estás diciendo que estoy en lo correcto? Dijo Chenguru. ¿Está bien si no lo digo? Dijo Yeshiu. ¿Realmente tienes la intención de no dejarme dormir? Chenguru apretó los dientes. Está bien, te lo concedo. Estás en lo correcto. Yeshiu. Soy Yeshiu. Yeshiu asintió con la cabeza. ¿Por qué necesitas usar un nombre falso? ¿Por qué no quieres revelar tu identidad? ¿Por qué te escondes? Chenguru estaba empezando a preguntar más profundamente. Yeshiu se puso de pie. También se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Tanrou miró su rostro y descubrió una inesperada expresión de vacilación. Este tipo de mirada vacilante era algo que nunca antes había visto en la cara de Yeshiu. Chenguru volvió a su asiento en silencio. Ella le había preguntado qué quería. Si Yeshiu no respondía, entonces ella no lo forzaría, así que simplemente se sentó en silencio. Yeshiu se dio la vuelta. Su rostro ahora mostraba una sonrisa ridícula. La razón es en realidad muy embarazosa. Oh. Las orejas de las dos chicas se levantaron. ¿Realmente iba a decirlo? Es porque me escapé de casa, dijo Yeshiu. ¿Tú y te escapaste de casa? Repitió Chenguru estúpidamente. Tanrou le dio a Yeshiu una mirada extraña, que rápidamente desapareció. ¿Por qué te escapaste? Preguntó Chenguru. Yeshiu no respondió. Su rostro decía ¿sabes por qué? Chenguru entendió de inmediato y, junto con una cara llena de asombro, dijo. No es porque quisieras jugar juegos, ¿verdad? Yeshiu sonrió amargamente. Chenguru y Tanrou se miraron. Incluso para Chenguru, quien amaba a Gloria, ella no podía entender sus acciones. ¿Huir de casa para jugar y volverse tan adicto y había algo malo en su mente? La habitación se cayó de inmediato. En medio de la nube de torpeza, nadie sabía qué decir. Yeshiu también volvió a su asiento. Su expresión continuó manteniendo la calma. Pero cuando Chenguru lo miró de nuevo, aparte del dios experto y el demonio que fumaba enfurecido, tenía otra cara. Un niño extremadamente ingenuo. ¿Tú cuando escapaste? Chenguru fue quien rompió el silencio. Hace 10 años. Dijo Yeshiu. ¿Cuándo salió Gloria? Preguntó Chenguru. Alrededor de entonces. ¿Te escapaste solo para jugar a Gloria? No exactamente. También jugué otros juegos antes de eso, dijo Yeshiu. Chenguru no profundizó más porque no tenía mucho sentido. Al final, con el fin de poner todo su esfuerzo en jugar, se escapó de casa. Luego, después de que Gloria salió, se lanzó a Gloria, entró en la escena profesional y luego se convirtió en un hábil jugador de nivel Dios. El resultado fue muy espectacular. Por otro lado, Chenguru esperaba que se le ocurriera algún tipo de tragedia que lo obligara a huir. Si eso hubiera sucedido, entonces habría sido mucho más conmovedor escucharlo. Aunque desafortunadamente, Yeshiu ya había dicho que se había escapado para jugar y también admitió que era muy embarazoso. Yeshiu entendió esto muy bien. Había tenido mucha suerte de ser talentoso en el juego y también tuvo éxito en el lanzamiento de Gloria. Si no, entonces huir de casa podría haber terminado en una tragedia. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Nunca has vuelto a casa de visita? Preguntó Chenguru. Lo he hecho, dijo Yeshiu. Oh. Nos separamos en malos términos, dijo Yeshiu. ¿Cómo? Porque a sus ojos, la vida de jugar juegos nunca se verá como una profesión honesta, dijo Yeshiu con calma. Chenguru estaba en silencio. Como fanática de los juegos, entendió claramente este tipo de visión. A pesar de que la escena de los esports de Gloria estaba prosperando y los profesionales tenían un ingreso lujoso y una tremenda popularidad, requería que los jugadores abandonaran la escuela. Además, la carrera de un profesional fue muy corta. Tampoco había un buen sistema para garantizar el bienestar de su vida después de su retiro. Este tipo de problemas todavía existían. La posibilidad de convertirse en un profesional también fue muy baja. De todos los jugadores que juegan a Gloria, solo 200 de ellos pudieron ingresar a la escena profesional. Ninguna familia animaría a su hijo a caminar por este camino. Cada uno de los profesionales de la alianza tuvo un momento de amargura en su pasado. Y Yeshiu parecía estar entre los más trágicos. Se había escapado de casa para jugar.
Chenguro e incluso el propio Yeshiu sintieron que había ido un poco por la borda. Y para aquellos que menospreciaban a los jugadores, este tipo de comportamiento solo les parecería mucho peor. Al menos lo lograste. Dijo de repente Chenguro porque repentinamente sintió que el desdén en su corazón no era correcto. Para algunos, el juego era visto como una droga terrible, la versión electrónica de la heroína. En cuanto a Chenguro y otros jugadores, lo vieron como una forma de matar el tiempo. ¿Pero qué pasa con Yeshiu y esos otros profesionales? Yeshiu no se había escapado de casa solo para divertirse. Chenguro sintió que ver las cosas como lo hacía la mayoría de la sociedad era algo duro. Yeshiu se había escapado de casa por su pasión, por su ideal, por su búsqueda de un sueño. Si un joven se escapara de casa para perseguir su pasión por la ciencia, ¿no lo vería la gente como un testimonio de su ambición y su motivación? Hubo muchos, muchos ejemplos de esto. Era solo que no muchos aceptarían el juego como uno. Pero para Yeshiu, su sueño y su pasión nunca cambiarían. No me cansaría ni siquiera después de 10 años. Chenguro recordó la sonrisa de Yeshiu cuando dijo esto y de repente sintió la necesidad de llorar. Capítulo 333 Una noche de insomnio. Chenguro nunca fue muy buena controlando sus emociones. Cuando ella quería reír, ella se reiría. Cuando ella quisiera estar enojada, ella estaría enojada. Cuando ella quería llorar, era aún más molesto. Ella no contuvo sus lágrimas. Cuando pensó en el pasado de Yeshiu y se dio cuenta de la impotencia de Yeshiu, la nariz de Chenguro se volvió agria y supo que las lágrimas pronto se derramarían. Me voy a dormir. Chenguro se puso de pie, golpeó sus pies, y luego salió corriendo. Yeshiu estaba un poco sorprendido. Por su comprensión de ella, asumió que ella comenzaría a realizar otro interrogatorio, incluso más profundo. ¿Quién hubiera pensado que la jefa se iría así? Yeshiu se rascó la cabeza y miró hacia Tanrou. Tanrou sonrió y se puso de pie. Entonces supongo que volveré y descansaré también. Está bien. Yeshiu asintió con la cabeza. Después de verla comenzar a irse, se puso un cigarrillo en la boca. Tanrou caminó hacia la puerta y la abrió. De repente, se detuvo y giró su cabeza hacia Yeshiu. ¿Te arrepientes de haber huido de casa? Nunca. Solo siento un ligero lo siento. Si lo lamentara, entonces habría regresado hace mucho tiempo. Seguimos siendo familia, dijo Yeshiu. Eso es cierto. Tanrou hizo una pausa, asintió con la cabeza y luego salió de la habitación. La puerta de la otra habitación estaba abierta. Tanrou no se apresuró a entrar. Se apoyó un poco en la pared antes de finalmente abrir la puerta. Cuando miró dentro, vio a Chenguro tendida en la cama. Su cabeza estaba aplastada entre dos almohadas, como el relleno en un bollo al vapor. Ah. ¿Qué pasó? ¿No te gusta tu peinado? Tanrou se acercó y dijo. Has vuelto y... Chenguro sacó la cabeza de las almohadas y dijo como si nada hubiera pasado. Sus lágrimas ya habían sido limpiadas por las almohadas, pero sus dos ojos rojos no podían ocultarse. Tanrou siguió sonriendo y dijo como si no lo hubiera notado. Descansa temprano. Rápidamente, la habitación se oscureció. Los ojos de Chenguro todavía estaban bien abiertos mientras miraba hacia las estrellas. Pequeña Tan, ¿ya estás dormida? Preguntó repentinamente Chenguro. Todavía no, respondió Tanrou. ¿Apruebas el juego imprudente de Yeshiu? Preguntó Chenguro. Sí. Una respuesta simple. Pero ahora y... No puede jugar, dijo Chenguro. Silencio. Tanrou obviamente entendió lo que Chenguro estaba tratando de decir. Para Yeshiu, la Alianza Pro fue su escenario. Sin embargo, ya se había retirado. En el deslumbrante escenario All Star, solo podía reunirse con la audiencia normal y sentarse allí como espectador. ¿Qué estaría sintiendo durante esos momentos? No ha terminado todavía. Dijo Tanrou. ¿Qué quieres decir? Alguien que estaba lo suficientemente decidido a huir para jugar no se rendiría tan fácilmente. Su Lord Grimm definitivamente estará en el escenario una vez más, dijo Tanrou. Cierto, Lord Grimm. Chenguro pensó en esa cuenta. Un no especializado nunca ha aparecido en el escenario antes. Él también tiene ese paraguas de miríada de manifestaciones de fabricación propia. Cuando llegue el momento, definitivamente dará miedo, ¿no? Sí, eso será divertido, dijo Tanrou. Pero ¿y? Chenguro todavía estaba preocupada. Ella había estado siguiendo a Gloria hasta ahora y era fan del equipo Excellentera. Ella había observado en silencio la caída del equipo y había leído todo tipo de medios informando sobre las condiciones de declinación de Yeshiu.
A pesar de que ella tenía sus propios pensamientos al respecto, con tanta gente diciendo lo mismo, Chenguru no se sintió muy alentada. No es tan simple. Dijo Tanrou después de escuchar las dudas de Chenguru. ¿Qué quieres decir? Chenguru no entendió. Una noche y Tanrou explicó rápidamente la noche en que Liu Hao visitó el cibercafé. Así que había algo así. Chenguru saltó de su cama con asombro. Es por eso que creo que todavía hay mucho por ocultar sobre su retiro, dijo Tanrou. Chenguru asintió repetidamente con la cabeza. Sin embargo, no entiendo muy bien eso, así que hay muchas cosas que solo puedo adivinar al respecto, dijo Tanrou. Y tampoco sé demasiado sobre el funcionamiento interno del club. Sin embargo, con la antigüedad y el estatus de Yeshiu en Excelentera, realmente no creo que un gato de 3 patas como Liu Hao pueda hacer demasiado, dijo Chenguru. Ella originalmente no había estado tan disgustada por él. Ella realmente lo había apoyado antes de esto porque él era el vicecapitán, pero en un abrir y cerrar de ojos, su impresión de él se convirtió en un gato de 3 patas. Entonces estás diciendo que no hay forma de que estos tipos puedan causar tal tormenta y que definitivamente hay otras razones también. Dijo Tanrou. Pero en Excelentera, solo el propietario del club tendría un estatus más alto que él, ¿verdad? Dijo Chenguru. Si el dueño quisiera echarlo, sería fácil hacerlo, ¿verdad? Dijo Tanrou. En teoría pero él también tiene que considerar muchas cosas. Por ejemplo, la estabilidad de su equipo, los sentimientos de los fanáticos, los patrocinadores, etc. Chenguru nunca lo había experimentado, pero ella lo había visto antes. Después de seguir a Gloria durante tantos años, comprendió algunas cosas. Si para ti es así, entonces sí. ¿Qué pasa si algunos de los jugadores del equipo se opusieran a él, por lo que incluso si se fuera del equipo, el equipo no se convertiría en un desastre, sino que, por el contrario, sería aún más estable? Dijo Tanrou. Y en cuanto a los patrocinadores, nunca mostró su rostro, así que no tenía a nadie que hablara por él. Tampoco ayuda a anunciar lo que quieren los patrocinadores, así que no importa lo increíble que sea en el juego, tiene muy poco valor para los patrocinadores dijo Chenguru. En cuanto a los sentimientos de los fanáticos y vieron que el equipo tenía un desempeño deficiente y que la condición del capitán también había disminuido. Para aquellos informes de los que habló, a menudo ponen esos 2 puntos como uno solo. Para estos informes, ¿fueron estos informes veraces de los medios de comunicación públicos o hubo alguien en la oscuridad liderando la discusión? Dijo Tanrou. Si había alguien tejiendo las redes detrás de todo esto, entonces las 2 chicas descubrieron que ahora había muchas más posibilidades. Entonces estás diciendo que el equipo excelente era básicamente quería echarlo? Dijo Chenguru con asombro. Y no es solo expulsarlo del equipo excelente, sino también expulsarlo de la escena profesional de Gloria, dijo Tanrou. Eso es y va demasiado lejos. Chenguru se levantó de nuevo. Cuando pensó en los pesados sentimientos ocultos de Yeshiu y en lo duro que había trabajado para abrir el camino a la edad de oro del equipo excelente, solo para ser expulsada después de una planificación considerable, ella sintió simpatía por él. ¡Qué terrible! Chenguru saltó de su cama. Ella corrió a tomar una taza de agua y la vació. Todas estas son solo suposiciones. Dijo Tanrou. Suena bien. ¿Por qué otra cosa se retiraría repentinamente de la nada? ¿Su condición está decayendo? ¿Sabías? Cuando peleó con Dunmin, usó dragón alzando su cabeza. ¿Sabes qué es eso? Tal vez aún no lo sepas, pero este es un movimiento que solo una persona en toda Gloria puede lograr. A pesar de que no se había usado en mucho tiempo, lo usó de nuevo hoy. ¿Condición decayendo? Mentira. Chenguru disparó como un cañón. Y entonces hay algo más que he analizado. ¿Quieres escuchar? Preguntó Tanrou. Adelante. Chenguru tiró su taza, se limpió la boca y regresó a la cama. Dijo antes, que cuando regresó a casa, se separó en malos términos, ¿verdad? Dijo Tanrou. Sí. ¿Cuál es el salario de un jugador profesional en Gloria? En comparación con la persona promedio, dijo Tanrou. ¿Cómo podrían ser comparados? Cada contrato es a un precio elevado además del dinero de otros patrocinadores. Los que están por encima del promedio pueden obtener más en un año de lo que pueden obtener en un centenar de años en mi cibercafé, dijo Chenguru. Yeshiu había sido un dios de primer nivel en Gloria desde el principio. Incluso si su familia no entiende sus logros, solo con sus ingresos, su familia debería haber podido reconocer que al menos, aunque hay varios problemas para ser un jugador profesional, Yeshiu es una excepción.
Ya se había convertido en un jugador de primer nivel en la escena profesional y no debería ser tan despreciado así, ¿verdad? Dijo Tan Rou. Si eso es cierto y con su estatus, no debería tener demasiado de qué preocuparse, dijo Chenguro. Sin embargo, todavía se separaron en malos términos. Por eso creo que su familia probablemente no sea una familia común. Su condición de jugador profesional de gloria y sus ingresos no significaban nada frente a los ojos de su familia, dijo Tan Rou. ¿Podría ser de una familia extremadamente rica? Dijo Chenguro con asombro. Eso es difícil de decir, pero su familia no puede ser tan simple. Ya sea que su familia ocupe un lugar destacado en el mundo político, en el mundo de los negocios o incluso en el mundo literario, su futuro ya se había decidido cuando nació. Puede que tenga un poco de margen de maniobra en sus elecciones, pero para que se convierta en un jugador profesional, esa elección probablemente no existió. Por eso, no importa cuán increíbles sean sus logros, su familia nunca lo reconocerá, dijo Tan Rou. Eso tiene sentido. Chenguru asintió con la cabeza. Tan Rou se quedó en silencio por un momento. Después de ver que Chenguru no iba a decir nada, continuó. Si vamos más allá, cuando Yeshiu ya no pueda continuar en la escena profesional, ¿a dónde irá entonces? ¿Es su casa su primera opción? Cuando las cosas llegaron aquí, Chenguru de repente comprendió. Entonces estás diciendo que su retiro también podría tener algo que ver con su familia? Sí. Tengo ese tipo de sentimiento, dijo Tan Rou. Eso y. Chenguru no sabía qué decir. Si solo hubiera sido una conspiración de Excellentera, entonces podría seguir apoyando a Yeshiu y menospreciar a Excellentera. Pero si realmente la familia de Yeshiu causara travesuras, eso se convertiría en un problema familiar y ella no estaba en posición de decir nada. ¿Qué estatus tenía ella? ¿Una fan? ¿La jefa actual de Yeshiu? Si su familia realmente hubiera estado trabajando detrás de escena, entonces los antecedentes de su familia no pueden ser simples y podríamos buscar pistas sobre los antecedentes de su familia en la dirección de su tarjeta de identificación, dijo Tan Rou. Chenguru escuchó esto, aturdida. Después de una breve pausa, dijo. Acabo de descubrir que tu talento para chismear es incluso mayor que el mío. Capítulo 334 Día 3. Las dos chicas todavía no dormían. Nuevamente se estaban susurrando la una a la otra. Esto fue cuando las deducciones de Tan Rou se detuvieron porque, al final, ella realmente no entendía la escena profesional de Gloria también. Incluso después de que ella comenzó a jugar el juego en serio, la mayor parte de su atención estaba enfocada en mejorar a sí misma. Ella no era una verdadera fanática como Chenguru, quien prestó atención a los informes de noticias sobre la escena profesional y todos los chismes al azar allí. Las dos hicieron un recuento de lo que habían discutido. A pesar de que habían deducido todo tipo de escenarios, sería una falta de respeto y de mala educación tomar la tarjeta de identificación de Yeshiu y forzarlo a explicar sus antecedentes. Sería mejor preguntar cuando llegue una oportunidad. Si él no quiere decirlo, entonces eso es todo, dijo Tan Rou. Está bien y... El demonio de los chismes dentro de Chenguru todavía estaba ardiendo, pero todavía era alguien que entendía cuál era el comportamiento correcto. La verdadera pregunta es, ¿qué planea hacer para el futuro? ¿Solo va a esperar un año y luego se presentará con su Lord Grim no especializado? Con su habilidad, no tendría ningún problema para entrar, pero ¿a qué equipo planea unirse? Excellentera probablemente no sea una opción, ¿no? Dijo Chenguru. Sería mejor esperar una oportunidad para preguntar y, dijo Tan Rou. Bueno, y las dos chicas conversaron, hasta que finalmente se quedaron dormidas. Temprano a la mañana siguiente, la luz del sol iluminó la habitación alrededor de su hora de despertarse. Después de decirse buenos días, hicieron sus rutinas diarias y luego se miraron. Las dos caminaron furtivamente fuera de la puerta vecina. Después de escuchar a Yeshiu revelar un montón de cosas ayer por la noche y luego analizarlas, se dieron cuenta de que Yeshiu tenía muchas cosas de las que debía preocuparse. No pudieron evitar empujar con cuidado, temiendo que pudieran disparar algo accidentalmente. Las dos chicas ponen sus cabezas contra la puerta, una encima, otra abajo, para escuchar. La señora de la limpieza salió de la habitación vecina, empujando un carrito pequeño y las miró con suspicacia. Code. Tan Rou inmediatamente tosió después de darse cuenta de que habían sido descubiertas. Chenguru se levantó apresuradamente, giró la cabeza para mirar a la mujer de la limpieza y dijo oficialmente. No hay necesidad de limpiar nuestra habitación hoy. Entendido y... dijo la señora, empujando su carrito y girando su cabeza cada 2 pasos.
Las dos se sintieron demasiado avergonzadas para continuar con sus acciones anteriores. También tuvieron que hacer algo para tratar de explicarse, por lo que llamaron directamente a la puerta. Después de un rato, Yeshiu abrió la puerta. Sus ojos estaban adormecidos cuando las miró a las dos. ¿Por qué tan temprano? ¿Vamos de nuevo a caminar? Incluso si intentas matarme, no voy a ir. Ah, ¿todavía no estás despierto? Entonces ve a dormir un poco más. Dijo Chenguro. Antes de ayer, no creía que hubiera podido hablar tan bien con Yeshiu. Tanrou se estremeció. Yeshiu también se enderezó y de inmediato se despertó. Miró a Chenguro y después de una breve pausa, preguntó. ¿Cuánto tiempo es un poco? ¿Cuánto tiempo quieras? Dijo Chenguro. Yeshiu continuó sorprendido. Miró hacia Tanrou y señaló a Chenguro. ¿Ocurrió algo? Tanrou miró hacia el techo. Probablemente sea tu fuerza como su ídolo. ¿De verdad? Wow. Yeshiu puso la expresión que usaban los profesionales cuando miraban la cámara después de ganar un partido. Cómprame el desayuno y envíalo a mi habitación. Bang. Yeshiu cerró la puerta, casi golpeando la nariz de Chenguro. Tanrou vio como la cálida expresión de Chenguro desaparecía gradualmente. Después de unas cuantas sacudidas, parecía que estaba a punto de derribar la puerta, cuando Tanrou la detuvo a toda prisa. ¿No puedes ver que lo estaba haciendo intencionalmente? ¿Por qué siempre caes en sus trampas? ¿Quién sabía si era por el impulso de Tanrou o el estado de su ídolo pero Chenguro no dio una patada a la puerta. Ella tiró de Tanrou. HMPH, vamos a desayunar. En el comedor, el furioso ataque de Chenguro sobre sus bollos al vapor atrajo algunas miradas de otros huéspedes. Todos se asombraron de cómo una chica tan pura podía comer tan bárbara. Por un momento, las miradas hacia la apariencia agradable de Tanrou fueron arrebatadas limpiamente. Después de aniquilar su desayuno, Chenguro miró el menú y reveló una expresión vacilante. Tanrou se rió y preguntó, mientras se limpiaba la boca. ¿Deberíamos llevarle algo? No. Nunca. Probablemente hubiera sido mejor no decir nada. Cuando Tanrou preguntó esto, Chenguro inmediatamente tomó una decisión y se levantó para irse. Tanrou se rió una vez más. Se quedó un poco detrás de ella, pidiendo a un camarero que le enviara el desayuno a esa habitación. Chenguro la vio hacer esto desde el reflejo de una ventana, pero fingió que no lo sabía. De vuelta en su habitación, Chenguro continuó desahogando su ira a través de la televisión al mover el control remoto y cambiar los canales al azar. Tanrou no dijo nada sobre eso. Encendió la computadora y se conectó al juego. Cuando entró, descubrió que Yeshiu estaba en línea. ¿Por qué no estás durmiendo? Dijo Tanrou sorprendida. Me desperté por el ruido y ya no quería dormir, respondió Yeshiu. El desayuno será enviado a ti pronto. Oh, gracias. Después de solo un breve intercambio, Chenguro se acercó. Al ver que Tanrou estaba jugando a Gloria y luego charlando, ella dijo enojada. ¿No dijo que tenía sueño? Luego salió corriendo de la habitación para llamar a la puerta de la habitación vecina. Yeshiu fue a abrirlo. Chenguro quería decir algo, pero ella no sabía por dónde empezar. Yeshiu bajó la cabeza y miró sus manos con suspicacia. ¿Dónde está mi desayuno? 2 bollos del tamaño de mis puños. ¿Los quieres? Chenguro levantó los puños. Se parecían al puño colapsante del boxeador, que el rival de Yeshiu, An Wenking, era un experto en usar. Pequeña Tan, pensé que habías dicho que venía el desayuno. ¿Me pusiste una trampa? Yeshiu pidió ayuda. Un malentendido y... La voz de Tanrou flotó. Apenas habían terminado la mitad de sus compras planeadas ayer, pero Yeshiu dijo que se negó a venir hoy. Chenguro y Tanrou discutieron un poco y luego decidieron no ir, tampoco. Como resultado, las dos habitaciones se convirtieron en 2 puestos de cibercafé donde se jugaba a Gloria. Yeshiu estaba viendo la televisión, sin embargo. Cada habitación tenía una computadora. Tanrou y Chenguro ocuparon ambas estaciones, mientras que Yeshiu había sido expulsado. El razonamiento no se puede disputar. Ya estás tan capacitado, ¿por qué necesitas practicar? Para subir de nivel y si es solo eso, entonces puedo ayudarte y, dijo Chenguro. Como resultado, Chenguro jugó en la cuenta de Lord Grim de Yeshiu. ¿Un jugador normal tiene la oportunidad de usar un arma de plata? Además, el paraguas de miríada de manifestaciones podrían cambiar de cielo. Yeshiu le enseñó a usarlo y luego Chenguro comenzó a jugar lentamente con él. Ella estaba prácticamente siempre cambiando de cielo. ¿Cómo estaba matando monstruos para subir de nivel? ¿No estaba ella simplemente usando su arma como un juguete para jugar?
Al ver que ella se estaba divirtiendo tanto, él no la detuvo. Hireshiu corrió para mirar a Tanrou y le dio instrucciones sobre algunas técnicas de mago de batalla. Dragón alzando su cabeza. Este tipo de técnica de gama alta obviamente estaba muy por encima de alguien como Tanrou, que aún no estaba en el nivel 40. A pesar de que ella había estado observando ayer, Dragón alzando su cabeza no parecía mucho en sus ojos. Ella realmente no sabía lo que era tan sorprendente. Sin embargo, ayer por la noche, Chenguro había explicado repetidamente lo increíble que era Dragón alzando su cabeza. No sabía cuántas veces se había repetido, pero al final, eso hizo que Tanrou cambiara de opinión y se diera cuenta de por qué había sido tan impactante. Ahora que el usuario estaba aquí, Tanrou realmente quería preguntarle. Sin embargo, aún era temprano. El nivel de su personaje aún no estaba del todo allí y no había manera de que pudiera practicarlo, así que, ¿de qué servía saberlo? Aunque, ahora, su motivación a nivelar era aún mayor. ¿Qué pensaste sobre la noche de ayer? Después de que Hireshiu entró, pidió la opinión de Tanrou sobre el partido. Se sintió bien, recordó Tanrou. Sus emociones eran bastante complicadas. Ella no pudo averiguar cómo describirlo. Ella solo sintió que algo había brotado en ella y la estaba haciendo tener picazón por todas partes. ¿Quieres venir conmigo a la Alianza Pro? Preguntó Hireshiu. ¿Ir contigo? Sí. Definitivamente voy a volver en cuanto a ti, definitivamente serás lo suficientemente buena como para convertirte en una profesional. La verdadera cima de gloria no es una persona fuerte, sino ser el campeón de la Alianza Pro. Derrotar de vez en cuando a alguien no es algo por lo que ser elogiado. Poder completar los desafíos durante toda la temporada y finalmente vencer a todos los oponentes, ahora ese es el verdadero trono, dijo Hireshiu. Pero ya te has convertido en el campeón 3 veces. ¿Qué es eso para ti? Tanrou se rió. No hay más alto, solo hay más alto, respondió Hireshiu. Así que estás diciendo que superarte realmente va a ser difícil. ¿Aplastarte en pecado será suficiente? Dijo Tanrou. Niña. ¿Por qué te gusta tanto competir conmigo? No importa cómo lo digas, también estás en la cima de gloria. Solo podemos ver cuántos campeonatos has ganado para verlo. Incluso si tus 3 títulos de campeonato no fueron títulos consecutivos, sigues siendo el que tiene más títulos en gloria, ¿verdad? Oh, si lo dices así, entonces realmente soy bastante increíble. Hireshiu miró por la ventana. ¿Quién crees que estará en la cima este año? Preguntó Tanrou de repente. ¿Este año? Hireshiu se sobresaltó. Tanrou había hecho esta pregunta inesperadamente. No se había preparado para ello. No puedes saber hasta el último día. Eso es lo que hace que las cosas sean interesantes, dijo Hireshiu. Eso es cierto y no poder saber hasta que sucede es lo más interesante, dijo Tanrou. Sigue así. Definitivamente puedes convertirte en una participante y no en una espectadora. Está bien, lo pensaré. Tanrou asintió con la cabeza. Si has tomado una decisión, entonces no seas como yo, dijo Hireshiu. Tanrou escuchó y entendió lo que estaba diciendo. Volvió la cabeza hacia Hireshiu y se echó a reír. No tengo 15 años. Tampoco he tenido 15 hace mucho tiempo. Hireshiu sonrió. Hoy, nada más sucedió hasta que llegó el momento del evento All Star. Ayer, los 3 habían brillado en el centro de atención, especialmente Hireshiu. En la rueda de prensa posterior al evento, muchos de los profesionales dijeron directamente a los periodistas que tenía que ser Hireshiu. ¿Estarían sus asientos rodeados por perros hoy? Capítulo 335, 24 All Stars Parte 1. Desde arriba en el hotel, se podía ver el brillante estadio Samsara desde la ventana. Ya estaban muy ocupados preparándose para el último día. El fin de semana All Star fue un evento de 3 días y solo hubo un pase de un día y un pase de 3 días. Chenguro había logrado obtener pases de 3 días. Pero solo por su precio minorista, se pudo ver que el boleto para el tercer día era el más caro. Solo hubo un evento en el tercer día. Las competiciones All Star. Los 24 jugadores que fueron elegidos por los fanáticos, en otras palabras, los 24 jugadores más populares, se dividirían en 2 equipos y competirían en un formato de partido oficial con una competencia individual, una competencia grupal y una competencia por equipos. A pesar de que la competencia fue simplemente para mostrar, el número de espectadores y las calificaciones que recibió se podrían comparar con los de las finales en la temporada regular. Como resultado, Chenguro estaría muy en conflicto en cuanto a si ella no podría ver el evento All Star en vivo en el estadio.
Tanrou y Yeshiu, por otro lado, no se preocuparon realmente. Tanrou todavía no se había desconectado del juego, mientras que Yeshiu todavía estaba dando sus consejos. Solamente giraban la cabeza cuando Chenguro decía algo. En realidad, toda tu familia sabe que eres un jugador profesional, ¿verdad? Preguntó Chenguro de repente a Yeshiu. Sí. Yeshiu no volvió la cabeza esta vez. Entonces, ¿por qué sigues teniendo miedo de revelarte? Chenguro encontró la oportunidad de profundizar. Inicialmente, no quería que se enteraran, pero después y no quería avergonzarlos. En sus ojos, no importa lo grande que sea, solo soy un fracaso para ellos, dijo Yeshiu. Chenguro se calló. Se dio cuenta de que no debería haber cavado tan profundamente en las raíces de Yeshiu. Quizás él no quería recordar estas cosas, pero ella lo había ayudado a sacarlas. Se sentía extremadamente mal por hacerlo. Con esta onza de arrepentimiento, Chenguru inmediatamente dio unas palmaditas en el televisor. Olvídalo, entonces. No iremos esta noche. Solo podemos verlo desde la televisión. En realidad, estará bien si solo no voy. No es que importe si ustedes dos van, dijo Yeshiu. Oh, eso es cierto. Cuando vengan los reporteros, puedo darles un anuncio de mi cibercafé. Chenguru expresó sus pensamientos. Tanrou volvió la cabeza y dijo. Pero si haces eso, cuando lleguen los clientes, es posible que estén allí para agolparse en lugar de conectarse, ¿no? Hoy Chenguru suspiró con un malestar. Me olvidé de eso. Vayan, vayan. Ustedes sigan adelante. Yeshiu se colocó detrás de Tanrou y las instó. ¿Qué vas a hacer? Tanrou volvió la cabeza para mirarlo. Van a ver el evento, ¿no? Déjame jugar. Exclamó Yeshiu. Esa no es tu razón real, ¿verdad? Solo quieres jugar el juego. Dijo Chenguro. De ninguna manera. ¿No te dije ya sobre mis dificultades? Dijo Yeshiu. Era solo que su tono era muy casual y no parecía molesto. Chenguro dudó por un segundo, pero luego decidió no decir nada más y se volvió hacia Tanrou. Tanrou obviamente sabía que no importaba eso, Chenguro todavía quería ir. No había sido fácil conseguir las entradas. Perder el gran evento como este sería algo que cualquier fan se arrepentiría. Como resultado, se levantó y le dio el asiento a Yeshiu. Entonces nos iremos ahora. Vayan, vayan. Yeshiu agitó sus manos. Se desconectó rápidamente de la cuenta Soft Miss de Tanrou y se conectó para jugar su Lord Grimm. ¿No vas a ver el evento All Star? Preguntó Chenguro. Lo haré, pero aún es temprano, ¿no? Cuando llegue el momento, miraré mientras juego. Dijo Yeshiu. Así, las dos chicas abandonaron la habitación, dejando a Yeshiu solo. La competencia All Star merecía ser comparable con las finales. Impactó enormemente el número de jugadores en línea. Por la tarde, las áreas de nivelación todavía estaban bastante llenas, pero a medida que se acercaba a las horas pico de la noche, había menos jugadores. ¿Jugando mientras miras? Eso no fue algo fácil de hacer. Un juego intensivo como Gloria no permitía que se distrajera mucho espacio cuando se peleaba. Como resultado, Yeshiu jugó un poco y luego, cuando vio que era casi la hora, se desconectó del juego y encendió el televisor. La rueda de prensa comenzó antes de la competición. En este momento, los 24 All-Stars todavía no habían subido al escenario, cuando de repente fueron atacados por reporteros. El primero en ser entrevistado estaba en los asientos de jugadores profesionales. Había llegado temprano, el vicecapitán del equipo Tyranny, Zhang Xingjie. Hola, vicecapitán. El reportero se adelantó apresuradamente. Hola. Zhang Xingjie asintió con la cabeza. A pesar de que es el evento del juego de All Stars, todavía mantienes tu costumbre de llegar al escenario 30 minutos antes. El periodista comenzó a hablar. Sí. Zhang Xingjie asintió con la cabeza. Estoy seguro de que nuestra audiencia espera con interés cómo se dividirán los equipos. ¿Podría darnos una revelación temprana? Dijo el periodista. Zhang Xingjie miró al reportero de manera extraña. ¿No es una de las reglas no revelar las cosas temprano? Ah, está a punto de comenzar en media hora de todos modos. No parece que vaya a importar mucho. Dijo el periodista. Zhang Xingjie negó con la cabeza. Sin comentarios. El ambiente se puso rígido. El reportero solo podría cambiar a un tema diferente. Con la clase del vicecapitán, es probable que participe en la competencia por equipos. Como uno de los maestros tácticos, ¿podrías haber preparado algún tipo de estrategia asombrosa? Lo sabrás cuando llegue el momento, contestó cortésmente Zhang Xingjie. Su tono no reveló nada.
Gracias, vicecapitán, y el reportero estaba indefenso y solo pudo terminar esta entrevista inútil. Después, miró a su alrededor y vio que alguien ya estaba sentado en el asiento del equipo excelente. Era Sumuchen, de los 24 jugadores del juego de All-Star. La relación entre Sumuchen y IQ no era un secreto y en la actualidad era un tema extremadamente bueno del que hablar. El reportero no dejaría pasar esta oportunidad e inmediatamente corrió hacia adelante junto con el camarógrafo. Muchen, ¿podrías saludar a la audiencia? Dijo el periodista. Hola. Sumuchen agitó las manos hacia la cámara. ¿Estás viendo la televisión? Yeshiu, quien estaba sentado frente al televisor, se quedó completamente sin palabras. ¿No fue ese saludo un poco personal? Efectivamente, el reportero lo captó y se echó a reír. Tu saludo fue un poco especial. ¿Había algún significado especial para eso? Sumuchen sonrió. Usted entiende. ¿Estaba saludando a IQ? Comprendió el periodista. Sí. Confirmó Sumuchen. Así que estás diciendo IQ no vendrá a ver hoy. El periodista se dio cuenta de inmediato de este problema. En realidad no tengo ni idea, dijo Sumuchen. Pero solo agitaste las manos hacia la cámara. Dijo el periodista. ¿No es lo mismo? Si está mirando frente a la televisión, entonces me habrá visto. Si él está en el estadio y entonces también me verá en la pantalla grande. Sumuchen señaló la pantalla grande en el estadio, que estaba transmitiendo esta entrevista. Así que es así. Gracias, Muchen. La entrevista terminó. El marco se cortó temporalmente y el reportero fue a buscar otro objetivo. La emisión giró la cámara hacia el público. Yeshiu miró. ¿No estaba la cámara apuntando a Chenguro y Tanrou? El equipo de transmisión se había preparado claramente para esto y comenzó a centrarse en ellos. Estas dos hermosas chicas se veían muy bien con la cámara. A pesar de que no tenía la misma sensación que tenía ayer, todavía eran agradables de mirar. Sin embargo, el objetivo claramente no era hacia ellas. La cámara giró y luego se detuvo en el asiento vacío junto a ellas dos. Después de que el periodista encontró a otro All-Star para entrevistar, la cámara volvió a la entrevista. Para partidos como estos, los profesionales estaban más relajados. Muy pocos de ellos serían tan oficiales como lo fue Zhang Xingjie. Bromearon con el periodista y se burlaron de los profesionales con los que eran amigos. Los 30 minutos antes del inicio oficial del evento transcurrieron rápidamente. Cuando el evento comenzó oficialmente, las luces del estadio se apagaron. A pesar de que la lista de los 24 jugadores elegidos se había lanzado el primer día del evento, el verdadero evento All-Star solo comenzó en el último día. Los focos se encendieron. El primero en aparecer en el escenario fue el gran jugador de Samsara, Zhou Zekai. Bajo las luces deslumbrantes, subió al escenario y apareció una proyección a su lado, que era el personaje de Zhou Zekai, Cloud Piercer. La multitud dio un grito ensordecedor para el as de su equipo local. Zhou Zekai también actuó muy apropiadamente. Junto con su apariencia, emitió un aire que era apropiado para un dios. El segundo jugador que subió al escenario también fue un jugador de Samsara, Jian Botao. Su personaje, Empty Wings, fue un espadachín mágico y fue segundo en el equipo Samsara solo después de Zhou Zekai. Solo se introdujo el nombre y el personaje del jugador, por lo que las introducciones fueron muy rápidas. Después de los dos jugadores de Samsara, el siguiente fue el equipo Blue Rain. Tuvieron 3 jugadores en el evento All-Star de este año. Yu Wenzhou. Personaje. Suo Saar. Clase. Nigromante. Wang Xiaotian. Personaje. Troublin Rain. Clase. Maestro de espadas. Yu Feng. Personaje. Brillante Eje. Clase. Berserker. Luego vinieron los 2 jugadores del equipo Misty Rain. Chu Yunxiu. Personaje. Windy Rain. Clase. Elementalista. Linhua. Personaje. Dark Forest. Clase. Ninja. Equipo Undrek Blossoms. Tanbao. Personaje. Del Hilo. Clase. Alborotador. Zhou Yuan. Personaje. Dachling Undrek Blossoms. Clase. Experto en municiones. Los 2 jugadores del equipo Undrek Blossoms fueron algo así como una anomalía. Tanao era un novato que solo había sido profesional durante 2 años. Su personaje, Del Hilo, no era nada especial en el círculo profesional, pero debido a su excelente desempeño en el último año, había ganado a muchos fanáticos y pudo obtener un lugar como All-Star a pesar de su cuenta mediocre. En cuanto a Zhou Yuan, él era exactamente lo contrario de Tan Bao.
Este sustituto que encontraron apresuradamente, usando a Dazzling Undreg Blossoms del capitán de su equipo original Zangiale, no tuvo mucho a su favor. La razón por la que pudo convertirse en uno de los 24 All-Stars fue en gran parte debido a la popularidad de Dazzling Undreg Blossoms. Había demasiados fanáticos de Gloria que no querían ver a este personaje del nivel Dios perdido en el escenario del juego de All-Stars. Zhou Yuan entendió esto claramente. En el escenario, retrocedió silenciosamente cuando apareció la proyección de Dazzling Undreg Blossoms. Capítulo 336, 24 All Stars Parte 2. En comparación con los All Stars que los presentaron antes, de los dos jugadores de Undreg Blossoms, a uno de ellos le faltaba su personaje y su experiencia, mientras que al otro le faltaba habilidad. Aunque para que Tan Ao pueda decir el Junior supera al Senior, eso significaba que también era un tipo muy arrogante. Él no se preocupó demasiado por todo esto y se quedó allí con orgullo. En cuanto a Zhou Yuan, estaba más incómodo. Estaba detrás de su personaje y parecía que estaba demasiado asustado para mirar a la audiencia. Los siguientes en subir fueron los dos jugadores del equipo Excellentera, San Xian y Su Muchen. Sus personajes, el mago de batalla, Wan Outun Leaf y la artillera, Dancing Rain, fueron proyectados rápidamente en el escenario. Estos dos eran originalmente los socios más cercanos en la alianza, pero ahora era diferente. La dueña de Dancing Rain no ocultó sus pensamientos. Se mantuvo a una buena distancia de San Xian, en cambio, se paró más cerca del jugador de Undreg Blossoms, Zhou Yuan. El equipo de transmisión sabía lo que tenían que hacer e inmediatamente presentó este punto. Se desplazaron al asiento vacío donde se suponía que debía estar Yeshiu y una vez más se detuvieron en él. Después de ellos llegó el capitán del equipo 301, Yan Kong, con su asesino, Scene Killer. A pesar de que también era el as de un equipo, el personaje de Yan Kong no podía ser considerado de primer nivel y por eso, cuando se puso de pie en el escenario, dio una apariencia muy modesta. Tras la introducción de Yan Kong hubo un breve descanso. El público contó 12 jugadores en el escenario y comprendió de inmediato que estos 12 jugadores comprendieron a uno de los equipos All-Star. Esta noche, se convirtieron temporalmente en compañeros de equipo. Zhou Zekai del equipo Samsara se convirtió en el capitán temporal del equipo All-Star. Sin embargo, esta cita era simplemente un título. Zhou Zekai llevó el nombre del capitán del equipo, pero en realidad, el que asumió el papel de capitán del equipo fue Yuen Zhou del equipo Blue Rain. Nadie tuvo ninguna objeción a esto. Este amable y educado capitán del equipo tuvo relaciones excepcionalmente buenas con todos en el círculo profesional. El anfitrión realizó breves entrevistas con cada uno de los 12 jugadores y los hizo sentar en asientos especialmente preparados. Los 12 jugadores se sentaron en un extremo del escenario y luego, los otros 12 jugadores comenzaron a subir al escenario. El primero fue el equipo Team Yerby, como Blue Rain, ellos también tuvieron 3 All-Stars. Capitán Wang Jiexi. Personaje: Baccaria. Clase: Bruja. Vicecapitán Den Fusen. Personaje: Angélica. Clase: Caballero. Yun Judoka. Li Yihui. Personaje: Flying Drops. También fue uno de los pilares principales del equipo Team Yerb. Lo siguiente fueron 2 jugadores del equipo Tiranmi, el capitán del equipo y el vicecapitán, An Wenqin y Zhang Xingjie. El personaje de An Wenqin era naturalmente extremadamente famoso, el emperador del puño, de Serf Dust. Clase: Boxeador. El personaje de Zhang Xingjie, por otro lado, era un clérigo. Personaje: Inmovable Rock. Después de ellos salió Li Xuan del equipo Void. Personaje: Crying Devil. Clase: Espadachín Fantasma. Junto a él estaba Wu Yuce del mismo equipo. Personaje: Carved Ghost. Clase: Espadachín Fantasma. El dúo de Li Xuan y él, el combo Espadachín Fantasma, fue otro combo clásico en la escena profesional y habían sido competidores contra Yeshiu y Su Muchen por el título de los mejores socios desde su creación. Siguiendo al equipo Void estaba el equipo Unoul, Lin Jingyan. A pesar de que su condición había caído y ahora que Tan Ao lo había golpeado, la invitación del All-Star se basaba en la popularidad, no en la habilidad. Un dios como Lin Jingyan podría fácilmente llegar a los 24 All-Stars con solo sus logros pasados. Además, también tenía Demon Subduer, el reputado personaje alborotador número 1. Lin Jingyan no había venido solo del equipo Unoul. También estaba Fan Rui. Personaje: Doubtful Demon. Clase: Ladrón. Su estilo de firma era jugar sucio, sucio y sucio.
El siguiente fue el capitán del equipo Thunderclap, Xiao Shikin, uno de los 4 maestros tácticos de Gloria. Era alguien que podía tomar una mala mano y dar problemas a cualquier equipo. Su personaje. Life Extinguisher. El nombre sonaba extremadamente asesino, pero su clase era en realidad un mecánico, que no era un personaje que pudiera luchar contra otro cara a cara. Después de Xiao Shikin se encontraba Tian Shen del equipo Royal Style, que tenía la espalda de un tigre y la cintura de un oso. La energía de su constitución era suficiente para hacer temblar a uno. Los jugadores profesionales fueron prácticamente todos recluidos. Muy pocos de ellos se ejercitaron hasta tal punto. Como resultado, un profesional con un físico musculoso era muy poco visto. El personaje de Tian Shen se llamaba Peace Fuller Meat. Clase. Exorcista. También era un personaje muy antiguo de nivel dios. Tian Shen ya era el tercer dueño de este personaje. Con cada sucesor siguiente para este personaje, el equipo Royal Style se volvió cada vez peor. Incluso con un personaje de primer nivel, ni siquiera pudieron llegar a los playoffs. Siguiendo a Tian Shen se encontraba Zhao Yan, el mejor jugador del equipo Seaside. Personaje. Boundless Sea. Clase. Maestro de Qigong. La situación de su equipo era la misma que la de Yan Kong. El propio jugador y su personaje no se consideraron como de muy alto nivel, pero eso fue solo cuando se comparó con la parte superior de la cima. Después de todo, cualquiera en la lista de 24 All-Stars seguía siendo un excelente jugador. Los 12 jugadores finales se habían unido al escenario. Este equipo tenía a Wang Jiexi como el capitán temporal. Representó al equipo y dijo unas pocas palabras. Posteriormente, el anfitrión hizo una breve entrevista con cada uno de ellos y los 12 se sentaron en lados opuestos del escenario, frente a los otros 12 jugadores. ¿Quién participaría en la competición individual? ¿Quién participaría en la competición grupal? ¿Y quién participaría en la competencia por equipos que aún no se había anunciado? La audiencia ya estaba bastante emocionada. A pesar de que el evento All-Star fue solo para mostrar, si estuvieran demasiado relajados, los espectadores perderían interés. Como resultado, la alianza también establecería las cosas para encender a los All-Stars. Por ejemplo, en este evento, tenían a Blue Rain y Tinger, Excelente Era y Tyranny, las dos grandes rivalidades, divididas en dos equipos diferentes. Al hacer esto, los jugadores no jugarían tan a medias. Incluso si a los jugadores no les importara, los aficionados todavía sí. Algunos oponentes, sin importar el momento, sin importar la ubicación, nunca irían fáciles. Con este tipo de jugadores que aportan energía, ¿de qué había que preocuparse? Los 24 jugadores eran, después de todo, los 24 jugadores más populares en Gloria, por lo que no necesitaban una gran introducción. El evento entró rápidamente en la etapa competitiva. La primera ronda de la competición individual estaba a punto de comenzar. ¿Quién sería elegido entre los dos lados? Los espectadores que miraban en el estadio y los que miraban la televisión esperaban impacientes la respuesta. El anfitrión redujo el propósito de sus palabras al anunciar al primer participante para aumentar el suspenso. Al final, el primer equipo eligió a Yan Kong del equipo 301, mientras que el segundo equipo eligió a Tian Shen. De los 24 jugadores, no hubo ninguno que incluso los dioses de primer nivel pudieran arrasar. Su desempeño en el escenario fue mucho más importante en este nivel de competencia. Aunque para estos dos jugadores, el factor decisivo final fue en realidad las diferencias en sus personajes. Peace Fuller Meat era lo suficientemente poderoso como para ser considerado un personaje de nivel dios. Comparativamente, Scene Killer de Yan Kong fue un poco inferior. Tian Shen se aprovechó de la superioridad de su personaje y golpeó de manera constante y segura sin dar ninguna apertura importante, hasta que ganó el partido. Después de terminar el partido, los dos recibieron entrevistas en el acto. Naturalmente, el ganador dijo que el perdedor había jugado bien y que había ganado gracias a la suerte. En cuanto al perdedor, dijo que el ganador había jugado mejor y merecía la victoria. Después de todo, esto era solo el evento de All-Star. Los dos no tenían ninguna enemistad entre sí y no se vieron afectados por ningún enojo. Los dos se estrecharon alegremente la mano y el primer partido terminó. Para el segundo partido, Zhou Yuan del equipo Undrek Blossoms fue enviado. Para el segundo equipo, enviaron al judoka, Li Jiwei, del equipo Team Yerb. Dashlin Undrek Blossoms de Zhou Yuan fue sin duda una cuenta de nivel dios. Era solo que no había nada digno de elogio por su desempeño en la temporada. Este sustituto rápidamente encontrado tuvo que tomar el lugar del dios Zangiale y también tuvo que usar la cuenta principal del equipo.
La cantidad de presión sobre Zhou Yuan era inimaginable. Aunque para este evento All-Star, donde no tenía que haber ninguna presión, el relajado Zhou Yuan emitió inesperadamente su actuación más sobresaliente de la temporada. Derrotó a Li Jiewei del equipo campeón, obteniendo un caluroso aplauso. Después de otra entrevista modesta, comenzó el tercer partido. Para la competición individual, cada partido fue de una ronda. No había formato del mejor de 3. Como resultado, no hubo necesidad de pensar demasiado a quién enviar. Para el primer equipo, enviaron al Berserker de Yu Feng del equipo Blue Rain. En cuanto al segundo equipo, enviaron al sucio Fan Rui del equipo Winnow. En la competición individual, los dos rivales, Blue Rain y Tinger, habían enviado jugadores. Desafortunadamente, se habían perdido. Si los jugadores de estos dos equipos peleaban, los miembros de la audiencia estaban seguros de que el partido sería más intenso. A partir de esto, se pudo ver que el anfitrión dividió a los equipos en consecuencia, pero cuando se trató de la competencia real, los jugadores que fueron enviados dependían completamente de los jugadores. Si no es así, ¿cómo podría la alianza perder esta oportunidad? El Berserker de Yu Feng era una clase que iba para ataques directos. El personaje de Fan Rui, por otro lado, era un sucio ladrón. Este partido se convirtió en un juego de escondite, pero nadie se atrevió a menospreciar la cantidad de habilidades involucradas en el partido. Los dos estaban examinando cuidadosamente los movimientos del otro lado y lentamente desgastando a su oponente. De los 3 partidos individuales, este tomó el mayor tiempo. Después de unos buenos 5 minutos, el sucio ladrón de Fan Rui cometió un error, que fue capturado por Yu Feng, quien terminó directamente el partido. El aplauso fue ensordecedor. Una forma sucia de luchar era un tipo de extremo. A algunas personas les encantó, mientras que otras lo odiaron. Los miembros de la audiencia que aplaudían como locos eran naturalmente aquellos que odiaban ese tipo de pelea sucia. Al ver cómo era cortado el sucio Fan Rui, les traía un placer incomparable. Capítulo 337 Competencia All-Star. A pesar de que la audiencia vitoreaba cuando el sucio Fan Rui cayó, a él no le importó en absoluto. Aunque a muchos no les gustaba su forma de luchar, él también tenía muchos partidarios. Si no, entonces no hubiera podido entrar en las filas de los All-Stars. Él cortésmente agitó sus manos hacia la audiencia junto con el victorioso Yu Feng y luego abandonó el escenario. La etapa individual había terminado. El equipo 1 había ganado 2 puntos, mientras que el equipo 2 había ganado 1 puntos. El equipo 2 estaba perdiendo actualmente. Aunque era solo para el espectáculo, a los espectadores todavía les importaba quién ganaba o perdía. Prestaron atención a qué lado estaban sus profesionales favoritos. Por ejemplo, Chen Guo naturalmente apoyó al equipo en el que se encontraba Su Muchen. Después de unos minutos, comenzó la segunda competición, la competencia de grupo. Los espectadores discutieron en silencio los posibles arreglos para los grupos, ya que los jugadores para el primer partido salieron. Para el equipo 1, el primer jugador en salir fue el as de Excelentera, San Xian. Tan pronto como Wan Outun Leaf se proyectó en el escenario, la multitud estalló en vítores. Para el equipo 2, su primer jugador fue Lin Jingyan de Winnow. La mecánica de San Xian no estaba por debajo de Tan Ao y Wan Outun Leaf era absolutamente el mejor personaje. En el papel, San Xian tenía la mayor posibilidad de ganar. Sin embargo, el papel no tuvo en cuenta las condiciones actuales de los dos. En la competición de desafío de novatos, uno había sido golpeado con un Junior Super al Senior, mientras que uno había sido golpeado con un Todavía estás demasiado verde. Ambas derrotas habían sido algo embarazosas. Especialmente para San Xian, ya que él mismo había cavado el agujero. Solo habían pasado 2 días desde entonces. Si sus estados mentales no se hubieran ajustado, entonces es muy probable que su desempeño en el escenario se vea afectado. Cuando las dos partes pelearon, Lin Jingyan se desempeñó de manera eficiente y despiadada como siempre, mientras que San Xian claramente estaba teniendo dificultad de la situación. Los jóvenes rara vez pueden competir con los veteranos por tener este tipo de calidad interior. A pesar de que San Xian fue más fuerte en el papel, el factor decisivo en un partido fue su desempeño en el escenario. No se puede decir nada digno de elogio sobre el desempeño actual de San Xian. Al final, Demon Subduer y Lin Jingyan todavía tenían una cuarta parte de su salud, cuando Wan Outun Leaf cayó. San Xian salió silenciosamente de su puesto en medio de los abucheos de la multitud. Chen Guo fue incluso menos educada y comenzó a ridiculizarlo.
Si esto hubiera sido ayer, no habría ido tan lejos, pero después de escuchar el pasado de Yeshiu, Chenguro no tenía ningún sentimiento positivo hacia el equipo excelentera. Esto demostró claramente que Chenguro se preocupaba más por los jugadores que por el equipo, por lo que cuando descubrió una mala relación entre un jugador y su equipo, ya que el equipo era injusto, sus opiniones sobre el equipo se volvieron amargas. ¿Cómo podría importarle San Xian, el reemplazo de Yeshiu? Tan pronto como ella vio que él no estaba ayudando al equipo a ganar ninguna ventaja, inmediatamente lo miró con desprecio. Después de que San Xian respondiera algunas preguntas de la entrevista, salió rápidamente del escenario. El segundo jugador en el grupo del equipo 1 fue Liua del equipo Misty Rain usando el ninja, Dark Forest. Liua era conocido por su rápida mecánica y sus movimientos en constante cambio. Este tipo de jugador fue la perdición de un veterano con una condición deteriorada como Lin Jingyan. Además, Dark Forest tenía una barra de salud completa, mientras que Demon Subduer solo tenía un cuarto de vida restante. Esta vez, Lin Jingyan fue derrotado. El equipo 2 siguió con Zhao Yan del equipo Seaside usando su maestro de Qigong, Boundless Sea. Los maestros de Qigong fue una clase completa. Tenían habilidades tanto ofensivas como defensivas. Podrían soportar y estallar. Eran muy fáciles de aprender. Sin embargo, una vez que las cosas alcanzaron el nivel profesional, no hubo ninguna ventaja en ser fácil de aprender. No importa lo difícil que fuera la clase, en ese nivel, todos ellos se jugaban a niveles extremadamente altos. La batalla entre estos dos fue otra pelea intensa. Cada lado mostró los puntos fuertes de su personaje y estilo de juego. Ninguna de las partes cometió errores obvios tampoco. Al final, Zhao Yan pudo derrotar a Liua con la pequeña ventaja que Lin Jingyan había traído. El último jugador en salir para el equipo 1 fue Tan Bao, del equipo Undrek Blossoms. Había tenido éxito anteriormente con su Junior Super al Senior y estaba en condiciones óptimas. Contra el Boundless Sea de Zhao Yan, él fácilmente lo derrotó. El jugador final del equipo 2 fue inesperadamente Xiao Shikin del equipo Thunderclap. La audiencia estaba muy sorprendida por este arreglo. Esto se debió a que todos sabían que Xiao Shikin era bueno para jugar en equipo. En la competencia All-Star, los jugadores no podían participar en más de una competencia, por lo que el público esperaba que Xiao Shikin participara en la competencia por equipos. En este equipo de All-Stars, todos deberían ser una mejor opción que Xiao Shikin, ¿no? En cualquier caso, el partido comenzó y, tal como se esperaba, la habilidad en solitario de Xiao Shikin no podía compararse con Tan Bao. Incluso si su personaje Life Extinguisher era un poco mejor que del hilo de Tan Bao, todavía era golpeado. Al final, Xiao Shikin fue derrotado y Tan Bao hizo un cambio al equipo 1. El equipo 1 ganó la competencia grupal y ganó 2 puntos. Ahora estaban ganando 3-2. Sin lugar a dudas, la competencia final del equipo determinará quién ganó y quién perdió. Antes de eso, hubo un descanso rápido y un recuento. El público recordó a los All-Stars que jugaron en la competencia grupal. Descubrieron que, en el papel, el equipo 1 tenía la ventaja. San Xian y Tan Bao, los dos novatos de segundo año ya tenían una habilidad de nivel Dios, mientras que los jugadores que salieron para el equipo 2 realmente no fueron tan buenos. Por supuesto, San Xian no jugó bien y perdió el primer partido, lo que hace que muchos de ellos lo menosprecien. Al final, Tan Bao derrotó a 2 oponentes y jugó de manera sobresaliente en esta competencia All-Star. Los jugadores a los que había derrotado eran, después de todo, jugadores de nivel All-Star. Después de un breve descanso, la actuación final en el fin de semana All-Star estaba a punto de comenzar. Este tipo de pelea entre All-Stars solo podría verse en la competencia All-Star. Ese tipo de juego 1 a 1 se podía ver normalmente cuando dos equipos luchaban entre sí. En cuanto a qué jugadores fueron elegidos para los dos equipos, todo lo que el público tenía que hacer era eliminar a los que ya habían subido. La única parte que no sabían era quién sería el jugador sustituto. 12 jugadores subieron al escenario uno tras otro. Después de recibir entrevistas que preguntaban sin sentido, como si tenían la confianza de ganar o no, los 12 jugadores entraron a sus respectivos puestos. El mapa se proyectó en el escenario y el arreglo para los dos equipos quedó inmediatamente claro. Para el equipo 1, la lista principal consistió en Zhou Zekai de Samsara, Yu Wenzhou y Wan Xiaotian de Blue Rain, Chu Yunxiu de Misty Rain y Su Muchen de Excelentera. Su jugador de reserva era Jian Botao de Samsara. Para el equipo 2, la lista principal consistió en Wang Jiexi y Den Fusen de Tinger, Zhang Xingjie de Tyranny, Li Xuan y Wu Yuze de Void.
Su jugador de reserva fue inesperadamente An Wenkin. An Wenkin siendo el sustituto fue una gran sorpresa para los espectadores. Sin embargo, después de observar más de cerca el arreglo del equipo 2, comprendieron por qué Xiao Shikin participó en la competencia grupal. El equipo 2 tenía dos maestros tácticos, así que con Zhang Xingji allí, podían dejar que Xiao Shikin participara en la competencia grupal. Los 6 jugadores restantes en el equipo 2 fueron su formación más equilibrada. Wang Xingji y Deng Fusen, uno activo, otro tranquilo. Han Wenqin y Zhang Xingji, uno ofensivo, otro de apoyo. Li Xuan y Wu Yuze, el dúo espadachín fantasma. Sin lugar a dudas, el estilo de juego del equipo 2 estaría lleno de variaciones. En cuanto al equipo 1, eran claramente una formación orientada a la ofensiva. Aparte del nigromante de Yu Wenzhou, su Osar, su equipo no tenía ningún otro apoyo. El maestro de espadas Troublin Rain de Wang Xiaotian, el Sharpshooter Cloud Piercer de Zhou Zekai, el elementalista Windy Rain de Chu Yunxiu, la artillera Dancing Rain de Su Muchen. Eran todas clases ofensivas. Solo su jugador de reserva, el espadachín mágico Empty Waves de Jian Botao tuvo un control de multitudes decente con su espada de olas y su matriz de olas. Sin embargo, al mirarlos desde una perspectiva ofensiva, el equipo 1 tenía miembros de muy larga y corta distancia. Solo por su rango, tenían una ofensiva total. Su formación de equipo no había sido elegida al azar. En cuanto a su equipo que carece de las muy importantes clases de apoyo y control de multitudes, no había mucho que pudieran hacer al respecto en la competencia All-Star. Después de todo, los jugadores más populares fueron, sin duda, los más orientados a la ofensiva. Era como en el fútbol, los delanteros eran definitivamente más llamativos que la retaguardia. Y como los All-Stars fueron elegidos por votación popular, no tendrían una composición de equipo tan buena como un equipo normal. Su resultado final tuvo fallas claras, pero no hubo mucho que pudieran hacer al respecto. En comparación, el equipo 2 había incluido tanto personajes de apoyo como de control de multitudes en su interior, por lo que su formación fue más perfecta. El anfitrión y la emisión reconocieron claramente que este era el verdadero clímax del evento All-Star y comenzaron a aumentar el suspenso. Los comentaristas analizaron la formación del equipo de ambos lados. Cuando la emoción llegó a su punto máximo, fue cuando comenzó oficialmente la competencia del evento del equipo All-Star. Un impresionante 10 de los personajes de nivel superior de gloria de sus respectivas clases participaban en esta batalla. La persona que dirigió al equipo 1 fue Yu Wenzhou. En cuanto al equipo 2, a pesar de que la dirección de Wang Jiexi fue buena, le dio la posición a Zhang Xingji. Estos dos maestros tácticos liderarían la confrontación entre los dos lados. El equipo 1 organizó sus tropas y luego se lanzó directamente hacia adelante. El equipo 2 parecía haber entendido su intención. Sus 5 jugadores se dispersaron y encontraron sus propios puntos en el mapa, esperando a que los jugadores del otro equipo subieran. Este tipo de intención táctica obviamente no podría ser revelada al oponente. Sin embargo, hubo una falla en este evento All-Star debido a la proyección. Los anfitriones tenían ventanas especialmente instaladas en las cabinas de los jugadores para permitirles probar la tecnología de proyección. Sin embargo, en este momento, la tecnología de proyección permitió al equipo 1 ver la intención táctica del equipo 2. Esto era algo que los anfitriones habían calculado mal. Solo habían prestado atención a la experiencia proporcionada por la proyección y habían comprometido la competitividad por accidente. Capítulo 338. Conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo. El equipo 1 rápidamente ajustó sus avances. Los que tenían algún sentido de la estrategia comprendieron de inmediato su intención. Descubrieron que los ajustes se habían hecho para contrarrestar la formación del equipo 2. Los espectadores no sabían que había un defecto tan grande en las cabinas. Por el momento, todos estaban jadeando de sorpresa. Pensaron que era el maestro táctico del equipo 1, Yu Wenzhou, quien estaba prediciendo la formación del equipo 2 como un dios que todo lo sabe. En cuanto a los partidarios del equipo 2, cuando vieron esto, parecían corderos capturados y de inmediato se sintieron preocupados. Desearon poder subir al escenario y advertir al equipo 2. Cuando los jugadores del equipo 1 se acercaron, unos cuantos miembros de la multitud se pusieron de pie con ansiedad, cuando de repente vieron que la formación del equipo 2 cambiaba. Los jugadores dispersos se contrajeron juntos y estaban listos para el asalto entrante del equipo 1. Sin embargo, el equipo 1 reaccionó rápidamente también. Su estrategia inicial se desechó y también se contrajeron, en preparación para una confrontación directa con el equipo 2.
Los miembros de la audiencia que entendieron lo que estaba pasando aplaudían violentamente. Sintieron que los dos líderes merecían ser llamados maestros tácticos. Eran como dioses verdaderos, prediciendo lo que el otro lado iba a hacer a continuación. ¿Cómo podían saber que los atacantes de ambos bandos, Yu Wenzhou y Zhang Xingjie, se estaban riendo amargamente? Ambos eran inteligentes, pero sus oponentes tampoco eran estúpidos. En realidad, las dos partes pueden ver los movimientos de la otra parte con solo mirar la proyección. No estaban haciendo ninguna predicción piadosa. Solo estaban mirando el mapa. Debido a que ambos equipos estaban formados por jugadores de primer nivel con un sólido conocimiento de tácticas y estrategias, aunque no fueran del mismo equipo, su coordinación no sería demasiado deficiente. Sus movimientos después de escuchar los comandos eran limpios y nítidos. Parecía que sus ajustes a sus formaciones se habían practicado de antemano. Los espectadores que no lo sabían solo sentían lo asombrosos y espectaculares que eran. Yu Wenzhou y Zhang Xingjie pudieron ver lo afilados que estaban ambos lados. Planear un ataque furtivo o flanquearse unos a otros no iba a funcionar. En este partido, una confrontación directa fue claramente su única opción. Zhang Xingjie sintió que su lado tenía la ventaja en una confrontación directa. Después de todo, su equipo tenía la composición equilibrada del equipo. En cuanto al equipo orientado a la ofensiva del equipo 1, eran mejores en la intimidación, pero ambos equipos estaban formados por estrellas. Sus niveles de habilidad eran iguales, por lo que no había manera de que fueran derrotados tan fácilmente. Por lo tanto, Zhang Xingjie dejó de jugar trucos. Dio una orden y el equipo 2 avanzó en una formación décimo. El público vio que parecía que la pelea comenzaría pronto. Pero ¿quién hubiera pensado que el equipo 1 inicialmente agresivo tendría de repente sus manos y pies atados y, en lugar de enfrentarse a la pelea, realmente comenzaron a retirarse? Sus movimientos hicieron a la audiencia muy confundida. Pero lo que hizo a la audiencia aún más confundida fue que, cuando el equipo 1 comenzó a retirarse, el equipo 2 se detuvo repentinamente. Los miembros de la audiencia se miraron. ¿En qué estaban pensando estos dos tácticos? No pudieron entender en absoluto. La audiencia estaba completamente confundida. Zhang Xingjie, por otro lado, tenía sudor que caía de su cabeza. ¿Por qué el equipo 2 se detuvo de repente? La razón por la que se habían detenido era porque, tan pronto como el equipo 1 comenzó a retirarse, ya no podían ver las posiciones de los jugadores del equipo 1 desde sus ventanillas. Los 5 jugadores del equipo 1 utilizaron su ángulo muerto para esconderse de ellos. Zhang Xingjie naturalmente estaría alarmado. Inmediatamente comprendió que la visión estratégica de Yu Wenzhou era mejor que la suya. Había pensado en cómo los partidos normales y este partido diferían y que ambas partes tenían la capacidad de tener la vista general de la batalla a través de la proyección. Esto era algo que los partidos oficiales definitivamente no tendrían, por lo que Yu Wenzhou había tomado nota especialmente de la posición de la caseta de Zhang Xingjie, para determinar dónde estaba su punto ciego. Y ahora, había usado este punto, dando a su equipo 1, la oportunidad de esconderse. El equipo 2 ahora estaba luchando contra un enemigo invisible. El impulso cambió inmediatamente. En cuanto a Zhang Xingjie, no había tomado nota de la posición de la caseta de Yu Wenzhou. Tampoco sería bueno adivinar al azar, por lo que su única opción era hacer que su equipo se detuviera temporalmente. Zhang Xingjie no ocultó nada y le contó a su equipo su problema actual. Puedo ver desde aquí, respondió Wang Jiexi. Las posiciones de sus cabinas eran diferentes, por lo que tenían diferentes ángulos de visión. El ángulo muerto de Zhang Xingjie se podía ver desde el punto de vista de Wang Jiexi. Entonces te entregaré el mando. Zhang Xingjie le dio la autoridad. Puede que se le llame maestro táctico, pero eso no significa que su victoria esté garantizada con sus órdenes. Entregar el mando a Wang Jiexi para resolver su difícil situación actual, no significaba que necesariamente iban a perder. Después de que Wang Jiexi observó la formación del equipo 1, leyó y entendió la intención del oponente y el equipo 2 naturalmente hizo sus ajustes. El ajuste fue simple. Su objetivo era no sufrir pérdidas. No estaban pensando en utilizar el conocimiento de las posiciones de sus oponentes para su beneficio. Esto fue porque este partido realmente era demasiado transparente. La falla en las cabinas hizo que ambos lados se conocieran a sí mismos y conocieran a sus enemigos. Incluso cuando Yu Wenzhou utilizó su conocimiento del punto de vista de Zhang Xingjie para su ventaja, al cambiar el mando a Wang Jiexi, todo había vuelto al principio. Ninguno de los dos lados podía engañar al otro.
Incluso si tomaron en cuenta a Wang Jiexi, aún quedaban Li Xuan y Deng Fusen y no era como si Yuan Zhou pudiera explicar el punto de vista de todos, ¿verdad? Si realmente lo hiciera, entonces sus movimientos serían muy limitados y no podrían realizar ningún ataque furtivo. Estos intercambios realmente mostraron las habilidades de los dos lados. Era solo que, para los miembros de la audiencia, no podían entender realmente lo que estaba pasando. Solo Ye Xiu, que era un experto y que había subido al escenario antes, podía decir de sus movimientos cuál era su situación. No pudo evitar reírse cuando lo vio. Ah, esto no es muy divertido. ¿Nos puedes ver? ¿Te podemos jugar al escondite? También podrían enviar a un jugador a la vez y jugar la competición grupal. Hasta ahora, los dos lados aún no se habían enfrentado, aún. Pero la ventana de chat del equipo 1 explotó repentinamente con la charla de Wang Xiaotian. Estas palabras no se podían ver en la proyección, pero se podían ver claramente en las pantallas electrónicas que transmitían la batalla, así como en las computadoras del jugador. Wang Xiaotian representó a todos y se destacó directamente, desafiando al otro lado a los duelos. ¿Te atreves? ¿Vienes? ¿Tienes miedo? ¿Podría ser que quieres pelear conmigo en un 2 contra 1? Nadie de cada lado respondió. Wang Xiaotian obviamente los ridiculizaba. Estaba indicando que no aceptar su desafío sería demasiado vergonzoso. La audiencia claramente no era tan sensata como los profesionales. Ya habían empezado a enojarse. Los partidarios del equipo 1 despreciaban la cobardía del equipo 2. El equipo 2, por otro lado, estaba ridiculizando la actitud competitiva de Wang Xiaotian y cómo quería que la competencia por equipos se convirtiera en duelos individuales. En este momento, los jugadores en el escenario todavía no habían hecho nada y los miembros de la audiencia ya estaban a punto de estallar en una pelea. El equipo 2 se mantuvo tranquilo todo el tiempo. Por un lado, estaban acostumbrados a ello. Pero por otro lado, Wang Xiaotian los estaba provocando continuamente. Pero no estaba equivocado, sin embargo. Su equipo 2 no se atrevió. El duelo también dependía de la composición del equipo. En general, el equipo 2 tuvo clases de apoyo y control de multitudes. Estaban muy completos. Pero en los duelos, estaban contra personajes de ofensiva. Si el clérigo de Zhang Xingjie del equipo 2 subiera, eso solo sería darle puntos gratis al equipo 1. ¿Cómo podrían aceptar los duelos? Pero no había escapatoria. Wang Xiaotian vio a través de este punto y supo que no estarían de acuerdo, por lo que continuó burlándose de ellos. Esto también fue parte de su estilo. El equipo 2 estaba formado por All-Stars, por lo que no serían tan fáciles de incitar. Como resultado, solo podían reír amargamente. Hubo algunos del equipo 2 que querían responderle a Wang Xiaotian, pero An Wenqin estaba actualmente agachado en su asiento de reserva. Ser ridiculizado por eso no era bueno para su reputación. El equipo 2 avanzó para presionarlos, pero el equipo 1 pareció deleitarse al ver a Wang Xiaotian burlarse de ellos y retirarse en respuesta. Si el equipo 2 tuviera a alguien a quien le gustara hablar mal, entonces habrían hablado hace mucho tiempo. Pero el problema era que, en el equipo 2, a ninguno de ellos le gustaba la charla basura. Y para el equipo 1, tenían al rey de la charla basura, así que tenían la ventaja completa en la ventana de chat. Retiro, retiro, retiro. El equipo 1 solo se retiró, mientras que el equipo 2 solo avanzó. A veces, la persona que estaba haciendo la charla basura no sabía si estaba funcionando. El equipo 2 pensó que estaban siendo muy sensatos en respuesta a la charla basura de Wang Xiaotian, pero para los de afuera, pensaron que habían sido provocados por Wang Xiaotian. El equipo 2 siguió avanzando y, justo cuando estaban a punto de pelear, los 5 jugadores del equipo 1 se dispersaron de repente. El equipo 2 todavía no se había imaginado qué estaba pasando, sin embargo, cuando de repente, los jugadores del equipo 1 desaparecieron de su vista. Los 5 jugadores ya estaban acostumbrados a mirar por la ventana para ver la proyección. Ninguno. 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 Ninguno aquí. Ninguno y los 5 jugadores se comunicaron e inmediatamente se alarmaron. ¿El otro lado había descubierto realmente dónde estaban todos sus ángulos muertos? Dense prisa y retrocedan. Gritó Zhang Xingjie. Ya se había dado cuenta de que estaban en una de las formaciones de sus oponentes. Parecían haberlos atraído intencionalmente a este lugar y creado esta situación y Zhang Xingjie se retiró junto con todos los demás, mientras observaba cuidadosamente el terreno que los rodeaba, mirando aquellos lugares que no podían ver. Todos, manténganse en posición. Recordó rápidamente Zhang Xingjie.
Descubrió que había demasiados lugares aquí para que el oponente se escondiera. En este momento, el primer ataque del partido golpeó. Seu. El equipo 2 dio un paso ágil hacia un lado. Un cañón láser divide su formación en dos. Ja ja ja, por fin puedo moverme. Una burbuja de palabras surgió de lo alto de Troublin Rain de Wang Xiaotian. ¿Quién sabía de dónde había venido? Golpeó con una hoja de luz descendente desde arriba, directamente en la formación de los 5 jugadores. Capítulo 339. Cada lado con sus propias deficiencias. Si este tipo de ataque sorpresa agitara a su equipo, entonces el equipo 2 no merecería ser llamado All Stars. La hoja de luz descendente de Wang Xiaotian había sido repentina, pero el equipo 2 no reaccionó lentamente. El caballero Angélica, el vicecapitán de Team Yerb Den Fusen, salió solo y levantó su escudo para recibir el golpe. Contraescudo. Los efectos del contraescudo fueron determinados por la habilidad que se usó en su contra. Cuando un ataque directo caía sobre contraescudo, el daño del ataque y sus efectos se reflejaban en el atacante de acuerdo con un cierto porcentaje. Podría considerarse una habilidad defensiva bastante anormal. A pesar de que hoja de luz descendente cayó del cielo, contra el escudo, no tenía forma de continuar hacia abajo. El reflejo del escudo daría lugar a un efecto de levantamiento. ¿Cómo podría el experimentado Wang Xiaotian no saber esto? Inmediatamente disipó su habilidad y cambió a un corte descendente del Fénix, barriendo más allá del único defensor. Wang Xiaotian, al ser capaz de usar tantos movimientos en tan poco tiempo, no era algo que un fanático de gloria pudiera hacer. La multitud ya había estallado en aplausos. Den Fusen no tenía forma de utilizar contraescudo para recibir el corte descendente del Fénix. Si cambiaba de dirección y su posición, permitiéndole usar otra habilidad, podría intentarlo de nuevo. Sin embargo, contraescudo estaba en tiempo de enfriamiento en este momento. ¿Cómo podría usarlo de nuevo? Sin embargo, él no era el único jugador en el equipo 2. Baccaria de Wang Jiexi, vestido con una túnica de magia negra y un gran sombrero de hechicero, saltó a un lado. Agitó los brazos y un manto de sombras se dirigió hacia Troublin Rain. Manto de sombras era una habilidad de agarre y tenía alta prioridad. En este momento, la elección de Wang Jiexi contra el corte descendente del Fénix de Troublin Rain significaba que tenía la mayor confianza en que podría bloquearlo. De repente, un disparo sonó. Cloud Piercer de Zhou Zekai había salido corriendo, disparando rápidamente hacia ellos. En medio del intercambio de alta velocidad, su arma apuntó hacia Baccaria de Wang Jiexi. Si Wang Jiexi persistía en usar manto de sombras, entonces sería golpeado por el disparo de Zhou Zekai. Wang Jiexi inmediatamente decidió cancelar su manto de sombras y saltó hacia atrás. Angélica de Den Fusen cambió perfectamente las posiciones con él. El escudo de Angélica bloqueó el disparo de Zhou Zekai. El corte descendente del Fénix de Wang Xiaotian no recibió ningún obstáculo, pero su objetivo ya se había alejado, causando que fallara. Li Xuan y Wu Yuze tampoco se quedaron sin hacer nada. Fundiendo una matriz de hielo y matriz de fuego. El hielo y el fuego se superponían en dirección a Troublin Rain. No importaba lo bueno que fuera Wang Xiaotian, no tenía forma de escapar de este cerco. El equipo Void se basó principalmente en espadachines fantasmas. El Crying Devil de Li Xuan también fue considerado el fantasma de matrices número 1. El Carved Ghost de Wu Yuze también fue un espadachín fantasma de primer nivel. En la creación de una matriz de hielo y fuego, ¿quién podría hacerlo mejor que estos dos? Con la Tachi de plata de Crying Devil, 4 danzas celestiales, habilidades de atributos de hielo, fuego y oscuridad. La matriz creada por su espadachín fantasma sería ciertamente más fuerte que la normal. Incluso para el Troublin Rain de Wang Xiaotian, estar rodeado por estas dos matrices de espadachín fantasma inmediatamente le dificultó la situación. Si solo hubiera sido una matriz de fuego, entonces, con la excepcional mecánica de Wang Xiaotian, esquivar esos fantasmas de fuego no habría planteado un problema. Sin embargo, con una matriz de hielo encima, no se convirtió de inmediato en hielo, sin embargo, su velocidad de movimiento había disminuido. Con este movimiento de decremento, ¿cómo podría esquivar estos fantasmas de fuego? Una multitud de fantasmas saltó instantáneamente sobre el cuerpo de Troublin Rain, envolviéndolo en un fuego púrpura. Con Troublin Rain atrapado, el equipo 2 se preparó para rodearlo. De repente, una explosión resonó en el aire y varias paredes de hielo brotaron del suelo, levantando una pared que protegía a Troublin Rain. El elementalista Windy Rain de Chu Yunxiu había salido. Retírense. Zhang Xingjie gritó de inmediato.
Pero estas All Stars experimentadas no necesitaban su recordatorio y ya se habían dispersado. Efectivamente, Windy Rain agitó sus manos formando un símbolo mágico. ¡Bang! Las paredes de hielo se rompieron y los fragmentos de hielo se dispararon salvajemente a los alrededores. Pero el equipo 2 se había retirado a tiempo. Se podría ignorar el daño de uno o dos fragmentos de hielo al golpear. En medio de la lluvia de hielo, el Troubling Rain de Wang Xiaotian se lanzó hacia adelante con una triple cuchillada. Su velocidad era incluso más rápida que esos fragmentos de hielo y, en un instante, se había acercado a Crying Devil. Crying Devil podría ser un poderoso fantasma de matrices, pero el santo de la espada Troubling Rain no era un maestro de espadas ordinario. Troubling Rain se movió como una estrella fugaz y llegó frente a Crying Devil en un abrir y cerrar de ojos. Troubling Rain claramente tuvo aumentos de velocidad de movimiento en su equipo. Inició con un corte ascendente y esta vez, nadie pudo salvar a Crying Devil cuando fue lanzado al aire. Li Xuan se ajustó de inmediato para romper el golpe, cuando un disparo de cañón arremetió desde muy lejos. Dancing Rain de Sumuchen había enviado un proyectil de artillería. Los jugadores del equipo 2 estaban bastante indefensos ante los ataques de Sumuchen. La composición de su equipo consistía en una bruja, un caballero, dos espadachines fantasmas y un clérigo. No tenían a nadie que pudiera igualar el rango de un artillero. En términos de DPS puro, su equipo 2 no tenía forma de competir contra el equipo 1. Necesitaban trabajo en equipo usando diferentes estrategias para superar al otro equipo. No había nada que pudieran hacer con los ataques de largo alcance, pero su equipo no caería en desorden solo por eso. Bajo el disparo de Zhang Xingjie, los jugadores del equipo 2 no se apresuraron a rodear a Sumuchen y en su lugar fueron a salvar a Crying Devil. El Crying Devil de Li Xuan todavía no había bajado aún después de haber sido lanzado. Wang Xiaotian había completado el primer paso y Sumuchen había completado el segundo paso al disparar una explosión para alejarlo de sus aliados. El siguiente fue Zhou Zekai, quien ejecutó un brillante disparo de entrega. Su plan era enviar a Crying Devil más lejos para derribarlo primero. Parecía que tratar de salvarlo no sería fácil. El elementalista de Chu Yongxiu continuó disparando ataques mágicos de Aoe, bloqueando sus avances. El Troubling Rain de Wang Xiaotian se pegó a ellos, entrando y saliendo. Su cabeza también llevaba un montón de burbujas de palabras, añadiendo a su molestia. Aparte de esto, la artillera de Sumuchen los persiguió con proyectiles de artillería. El equipo 2 solo pudo apretar los dientes y esquivar. Como todo un All-Star y el dios número 1 de fantasmas de espadachines, no era como si Li Xuan no pudiera hacer nada con el disparo de entrega. Sin embargo, el problema era que disparo de entrega no era lo único de lo que tenía que preocuparse. Yu Wenzhou, el líder del equipo 1, no se había unido a la intensa batalla anteriormente, pero en este momento salió. Su nigromante Suoxar lanzó con calma todo tipo de maldiciones y magia. Sus movimientos no eran rápidos, pero eran extremadamente precisos. Además, sus acciones se sinergizaron muy bien con el disparo de entrega de Zhou Zekai. Era muy difícil creer que estos dos nunca habían jugado juntos antes. Con estos dos jugadores de primer nivel coordinando espectacularmente juntos, Li Xuan no pudo escapar. Sin embargo, la razón por la que pudo mantenerse fue por la ventaja de su personaje. Espadachines fantasmas tenía relativamente alta resistencia innata a magia oscura. Las maldiciones y la magia de nigromante fueron ataques de atributo oscuro. Como resultado, Crying Devil no sufrió tanto daño. Este problema podría eliminarse aumentando el ritmo, sin embargo, todos en gloria sabían de las famosas manos discapacitadas de Yu Wenzhou. Además de aumentar el ritmo, puedes hacer que haga cualquier otra cosa. Fue una pena. Sus manos no fueron capaces de mantener el ritmo. Este tipo de debilidad no se pudo resolver. Sin embargo, este problema solo arrastró las cosas un poco más, eso fue todo. Espadachines fantasmas nunca había sido un personaje solista, además, era un 1 contra 2. No estaba ya en una posición extremadamente desfavorable. Li Xuan necesitaba ayuda con urgencia, pero la ayuda llegaba tarde. A pesar de que el equipo 2 era fuerte en conjunto, tenían una debilidad clara: el rango. Sumuchen no podía ser ignorada y ya que estaba acostumbrada a apoyar a Yeshiu, esta formación era extremadamente favorable para ella. Bajo el liderazgo de Yu Wenzhou, se destacaron las fortalezas de cada jugador. Por ejemplo, Wang Xiaotian cargando y causando un disturbio. Causar un disturbio haría que los oponentes se sintieran molestos y ¿quién más era mejor en esto que Wang Xiaotian? También podría lanzar dos ataques.
Esas cadenas de burbujas de palabras ya estaban haciendo que algunos de los miembros de la audiencia no pudieran soportarlo. El equipo 2 no pudo hacer nada con respecto a su lento avance. Al final, los refuerzos de Li Xuan no llegaron a tiempo y, bajo la supresión de esos dos jugadores, su personaje cayó en batalla. Los partidarios del equipo 1 inmediatamente aplaudieron y sintieron que esta competencia de equipo valía completamente el precio del boleto. Tan pronto como murió el crying débil de Li Xuan, Wang Xiaotian huyó inmediatamente para evitar que cambiaran su atención hacia él. Chu Yunxiu y Su Muchen también habían cambiado sus patrones de ataque. Para su sorpresa, el equipo 2 usó esta vez rompió repentinamente sus restricciones previas e inmediatamente bloqueó el Suoxar de Yuan Zhou. Escapar de un cerco no se puede hacer solo con la toma de decisiones y el conocimiento. Después de todo, algunas decisiones solo se pueden tomar con una velocidad de mano suficientemente alta. Esto una vez más golpeó la debilidad de Yuan Zhou. Su situación actual era extremadamente terrible cuando los cuatro lo asaltaron ferozmente. Sin embargo, el rescate del equipo 1 no fue tan restringido como el equipo 2. El Cloud Piercer de Zhou Zekai entró en el cerco de los gritos de alarma del público. Todos pensaron que se había arrojado a una trampa y se había suicidado. Pero entonces, Cloud Piercer se levantó de un salto, esquivó un ataque, sacó dos armas, las cruzó delante de su cabeza y disparó repetidamente. Habilidad de Sharpshooter. Tiroteo caótico. Dejando de lado, girando, estirando los brazos, cruzando los brazos, Cloud Piercer continuó cambiando de postura como si Zhou Zekai controlara el tiroteo caótico. Los disparos sonaron en el aire y las balas salieron al azar. Los cuatro jugadores en el equipo 2 en realidad habían sido expulsados de su formación. Wu Yuce controló a su espadachín fantasma para que retroceda rápidamente y se salga del alcance, pero quien hubiera pensado que después de este salto, nunca volvería a tocar el suelo. El estadio una vez más estalló en vítores. Zhou Zekai incluso estaba usando disparo de entrega, mientras utilizaba tiroteo caótico. Capítulo 340. Los dioses entran en erupción. Tiroteo caótico. Esta fue la habilidad de enfurecido en tierras Maigu del jefe salvaje pistolero de sangre Jack. En cuanto a los jugadores, esta fue una habilidad de Sharpshooter nivel 60. Pero comparado con el tiroteo caótico de jefe, ¿quién sabía cuántas veces era mejor el tiroteo caótico del rey tirador Cloud Piercer? El pistolero de sangre era un verdadero tiroteo caótico, pero Cloud Piercer tenía un orden dentro de la aleatoriedad. Poder golpear objetivos con precisión sin perder ya era increíble, pero aún más aterrador fue que durante el breve momento, completó un disparo de entrega. Esta fue una actuación piadosa. Al ser el estadio local de Samsara, naturalmente había muchos fanáticos de Zhou Zekai. Con una exhibición tan asombrosa, la locura más grande de hoy estalló. Salvajes aplausos y vítores ahogaron la transmisión. En cuanto a la emisión, todos quedaron encantados. La emoción de la multitud era exactamente lo que querían ver de la multitud. Zhou Zekai podría no ser muy bueno en las entrevistas, pero en el escenario, su habilidad para animar a la multitud no perdió ante ningún jugador. Los cuatro jugadores del equipo 2 habían sido rechazados. El Carve Ghost de Wu Yuce había sido enviado directamente a volar. Los otros tres no tuvieron la oportunidad de rescatarlo. Todavía estaban siendo suprimidos por el tiroteo caótico. Tan pronto como tiroteo caótico se detuvo, Cloud Piercer continuó su ataque. Corrió hacia adelante, persiguiendo a Carve Ghost. Los tres jugadores forzados de vuelta finalmente fueron liberados. Angélica de Denfusen corrió hacia adelante con su escudo levantado, esperando bloquear las balas de Cloud Piercer. De repente, Zhou Zekai usó barrido, saltando junto a Angélica de Denfusen. Denfusen inmediatamente hizo que Angélica saltara a un lado. En el momento en que los dos se cruzaron, Cloud Piercer se levantó de repente y se puso de pie con un golpe de rodilla. El ataque había sido rápido y repentino, pero Denfusen no fue lento. Levantó su escudo y retrocedió. No trató de bloquearlo porque sabía que los pistoleros tenían la habilidad, castigador, que lo obligaría a ser derribado. Contra este tipo de habilidad, incluso usar contraescudo no bloquearía sus efectos. En el instante en que Denfusen sintió que el ataque golpeaba su escudo, movió su escudo hacia un lado y apuñaló hacia adelante con un castigo sagrado. Su espada brilló con luz y una cruz apareció en el suelo. Sin embargo, el Cloud Piercer de Zhou Zekai ya se había ido. Denfusen se sorprendió, pero luego vio una sombra revolotear en el suelo. Apresuradamente levantó la cabeza para mirar, pero la sangre ya había salpicado en su línea de visión.
El Cloudpiercer de Zhou Zekai saltó sobre su cabeza y al mismo tiempo, las dos armas en sus manos continuaron bailando. Esta vez, las balas cayeron sobre él como lluvia. Tiroteo caótico. Tiroteo caótico de nuevo. Excepto que esta vez, el tiroteo caótico se había hecho en el aire, haciéndolo más difícil de usar. Pero parecía que este tipo de problema no existía para Zhou Zekai. La maniobra aún más difícil, golpear a un solo objetivo usando tiroteo caótico, se había logrado maravillosamente. Por supuesto, una habilidad de nivel 60 como tiroteo caótico no tendría un tiempo de enfriamiento corto. Sin embargo, los Sharpshooters tenían una habilidad llamada doble recarga, que les permitía repetir una habilidad que estaba en tiempo de enfriamiento. Zhou Zekai claramente había usado esto y duplicado el tiempo de enfriamiento de tiroteo caótico. Esto fue lo que le permitió usar tiroteo caótico en rápida sucesión. Se suponía que tiroteo caótico era una habilidad AOE, pero en las manos de Zhou Zekai, se había convertido en una habilidad de objetivo único. Todo el ataque se centró en el caballero de Denfusen. A pesar de que el caballero era la clase con la defensa más alta, no fue un pequeño golpe. Peor aún, los ataques de Zhou Zekai no se detuvieron ahí. Ignoró el objetivo que había estado persiguiendo y, después de aterrizar en el suelo, comenzó a dar vueltas alrededor de Angélica, corriendo y disparando. El ambiente de la multitud creció aún más salvaje. Zhou Zekai en realidad estaba reprimiendo a Denfusen. Para que tal situación ocurriera en dos All-Stars no significaba que Denfusen fuera débil, sino que, Zhou Zekai era demasiado fuerte. Tan fuerte que estaba más allá de la norma. Ya habían muerto los fanáticos de Zhou Zekai agitando banderas que lo llamaban el experto número 1 de Gloria. Con el desempeño actual de Zhou Zekai, él realmente estaba a la altura del nombre. Los 4 jugadores del equipo 2 prácticamente habían sido separados por él solo. Wang Jiexi, Denfusen, Zhang Xingjie, Wu Yuze, todos ellos eran figuras famosas y resonantes, pero frente a él, parecían como si fueran jugadores al azar. El equipo 2 intentó apresuradamente cambiar la situación. Bacaria de Wang Jiexi voló tras Cloudpiercer, pero fue bloqueado de repente por Wang Xiaotian. Los dos pelearon en una batalla deslumbrante y por ahora, era difícil decir quién estaba en la cima. En cuanto a Carvegos de Wu Yuze, que Zhou Zekai había enviado a volar, ahora estaba siendo atendido por las únicas 2 All-Stars femeninas. Estas dos tenían un buen sentido para las tácticas y también eran buenas amigas. En privado, las dos a menudo jugaban juntas y, como resultado, su coordinación actual lo demostró. El Carvegos de Wu Yuze era un tipo raro en la escena profesional, un híbrido de fantasma de matrices y fantasma de espadas. Sin embargo, a pesar de su total redondeo, fue incapaz de mantenerse al día con el 2 contra 1 y lentamente fue aplastado. El clérigo de Zhang Xingjie era una clase de apoyo sin muchas habilidades de DPS. Quería ir y salvarlos, pero de repente fue bloqueado por su Xar de Yuan Zhou. Los dos comenzaron a luchar sin prisas. Zhang Xingjie observó la situación. Los intentos del equipo 1 realmente habían sido sobre lo que Wang Xiaotian había estado hablando. Querían dividirlos y luchar 1 contra 1. Después de que se rompió su formación, los dos formaron este tipo de situación. El equipo 1 consistía de personajes completamente ofensivos. En un 1 contra 1, el equipo 2 ciertamente sufriría. Además, el Crying Devil de Li Xuan ya había muerto. Después de escanear rápidamente a su alrededor, vio que Wang Jiexi y Wang Xiaotian estaban en un punto muerto. Denfusen estaba siendo reprimido por Zhou Zekai muy tristemente. En cuanto a Wu Yuze, llamarlo miserable sería una subestimación, en una situación de 1 contra 2, simplemente estaba recibiendo una paliza. Se tenía que saber que la mayor debilidad de Chu Yunxiu era que a menudo se derrumbaba bajo presión, pero dado que se trataba de la competencia de All Stars y solo para mostrar, no tenía ninguna presión sobre ella. Su actuación en este momento no perdería ante los dioses de primer nivel como Wang Jiexi o Wang Xiaotian. Con ella como la principal atacante y Su Muchen, quien era una experta en coordinación con otros, Wu Yuze prácticamente no tenía forma de contraatacar. Hablando de los dioses de primer nivel, el equipo 2 tuvo uno más. Anwenkin y su Desert Dust habían estado originalmente en el asiento del jugador de reserva. Después de la muerte de Crying Devil de Li Xuan, su personaje automáticamente tomaría su lugar. Había muchas áreas en el mapa en las que su personaje podía aparecer. Incluso si estuvieran en medio de una batalla, mientras estuvieran en un área así, podrían cambiar de posición. Sin embargo, el personaje desconectado estaría en un estado enfriado.
Incluso con equipo de recuperación de mana o de salud, el personaje no podría recuperarse hasta que se volviera a conectar al campo. Anwenkin y Desert Dust ya habían sido cambiados, pero todavía no había llegado. Zhang Xingjie miró el mapa y descubrió que las dos partes estaban luchando en un área alejada de cualquier área de intercambio. Sin importar dónde eligiera Anwenkin, le llevaría algo de tiempo llegar. Wang Jiexi y él no estaban en peligro. Den Fusen estaba siendo reprimido, pero podía aguantar. Sin embargo, Wu Yuze no pudo esperar. Contra un ataque en todos los lados como este, ni siquiera tardaría 30 segundos en morir, por no hablar de eso en un 2 contra 1. Originalmente pensó que sería capaz de apresurarse y curarlo, pero resultó que ese plan no iba a funcionar. Zhang Xingjie estaba muy preocupado. ¿Contra qué tipo de oponente se enfrentó? Yu Wenzhou no estaba tratando de dañar al inmovable rock de Zhang Xingjie, su objetivo era simplemente evitar que ayudara a su aliado. Esto era algo completamente dentro de las capacidades de Yu Wenzhou. Si esta situación continuara, el equipo 2 estaría en un gran problema. Zhang Xingjie vio que arrastrarlo no era una opción. Los otros tres también se dieron cuenta de esto, pero la única persona que podía hacer algo era Wang Jiexi. Ni Wang Jiexi ni Wang Xiaotian pudieron encontrar una ventaja. Una vez que Wang Jiexi vio que su equipo estaba en una situación muy difícil, continuar luchando con esta caja de basura fue una completa pérdida de tiempo. Dio vuelta a su escoba y Baccaria se fue volando. No intentó salvar a Carvedgos de Wu Yuze y en su lugar acudió en ayuda de Zhang Xingjie. Esta decisión hizo que Zhang Xingjie estuviera muy satisfecho. Wang Xingjie voló y arrojó un matraz de lava, rodeando el Suoxar de Yu Wenzhou en un mar de llamas. Baccaria lo persiguió y comenzó a atacar al azar. Este tipo de táctica podría considerarse la mayor perdición de Yu Wenzhou. Podía ver lo que Wang Jiexi estaba tratando de hacer y sabía lo que iba a hacer, pero no importaba lo bien que lo entendiera, no podía responder. En este tipo de situación, Yu Wenzhou solo pudo dejar escapar una risa amarga mientras corría por su vida. Wang Xiaotian naturalmente comprendió que el capitán de su equipo sufriría mucho contra Wang Jiexi, por lo que se apresuró a salvarlo. Pero luego, Wang Jiexi lo abandonó por completo cuando su Baccaria voló por los cielos como una flecha, no solo jugando con los dos jugadores de Blue Rain, sino también lanzando al azar magia y objetos a Zhou Zekai, Chu Yunxiu y Su Muchen. En términos de daño y amenaza, hizo muy poco. Pero al igual que en el tiroteo caótico inicial de Zhou Zekai, la repentina erupción de Wang Jiexi instantáneamente puso al equipo 1 en desorden. Den Fusen aprovechó este momento para unirse a Zhang Xingjie. Caballero y clérigo, uno defensor, uno apoyo, tendrían problemas para matar a alguien, pero también serían muy difíciles de matar. Un combo muy desagradable. El casi muerto Wu Yuze de repente recibió apoyo. Su espíritu se levantó de inmediato y trató de encontrar una oportunidad para reagruparse con el clérigo de Zhang Xingjie. Sin embargo, para su sorpresa, Chu Yunxiu de repente mostró una dureza sin precedentes. Después de que Wang Jiexi resolviera las situaciones de los otros compañeros, centró su atención en jugar con las dos jugadoras. Pero Chu Yunxiu no retrocedió. En lugar de eso, se lanzó hacia adelante con su indefenso elementalista y en realidad planeaba recibir el daño para destruir al Carvedgos de Wu Yuze de una vez por todas. Fin del capítulo.